Ponía espuma mezclada con saliva goteando de su boca. Parecía estar viendo alucinaciones ya que giraba la cabeza varias veces. Con los ojos en blanco miró a Yrith. La bestia roja rugió antes de embestir. Muere, 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 emperador marchito. Clang. La espada larga que blandía Roña se sintió más rápida y poderosa que antes. En un solo choque, el brazo de Yrith fue lanzado hacia un lado dejando su pecho completamente expuesto. Roña sacó el puñal de su cintura. Como era de esperar, el movimiento final decisivo vino con el puñal. Era posible bloquearlo, pero incluso si lo hacía, el resultado sería el mismo. Después de todo, no podría bloquear el siguiente, ni el siguiente después de ese. Así, Yrith la atrajo hacia su abrazo. Sintió un dolor ardiente como si estuviera siendo quemado por el fuego. La daga atravesó con precisión sus costillas y llegó hasta su corazón. La sangre brotó y con cada latido sentía que su vida se escapaba. Era la fría sensación de la muerte. Kaf, entonces me estás diciendo que esto es solo una ilusión. Yrith se rió con un tono hueco. El dolor era menos intenso de lo que pensaba, pero la sensación de morir era escalofriantemente clara. Si esto era una ilusión, replicaba la sensación de que alguien realmente estaba muriendo. En ese momento, el tatuaje del reloj estalló en una brillante luz púrpura. Las manecillas del reloj comenzaron a moverse rápidamente, su apariencia se volvió borrosa como si se dispersara entre el 1 y el 0. Era justo como esperaba, no moriría. Si no iba a morir, entonces apostaría con la muerte. Yrith extendió la mano y agarró firmemente la parte trasera de la cabeza de Roña. Realmente, no me gusta que el último abrazo sea con una perra como tú, pero muere, suéltame. Levantó el puñal que sostenía con un agarre invertido. Su rostro pálido se reflejaba débilmente en la hoja levantada. Aún así, sonreía alegremente a pesar de todo. No podía ser de otra manera. Después de todo, la había protegido hasta el final. PSHUKK, PSHUK. Yrith hundió el puñal en el cuello de Roña. Una y otra vez, hasta que su cuerpo convulsionante se convirtió en un cadáver frío. Los movimientos de Roña cesaron. Al perder fuerza en sus manos, el cuerpo de Roña se deslizó al suelo. Yrith, sujetándose la herida en el pecho, tambaleó y luego cayó. Morir, emperador marchito, dijiste. Si ese es tu deseo, moriré las veces que sea necesario. Después de todo, ya no quedaba un emperador marchito que arruinara el imperio. Iguala 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 te esforzaste por levantar tus pesados párpados. Parecía que estaba lloviendo. Cuando lo hiciste, viste a la mujer que amabas llorando con tristeza. Fue a la vez triste y alegre, aunque era pesado, levantar los párpados valió la pena. Yrith, por favor, recobra el sentido, por favor. Está bien, solo estoy regresando a mi mundo original. No estoy enfrentando la muerte. Solo, me estoy yendo un poco lejos 100 años en el pasado. Aunque tus labios se movían, no salió ningún sonido. Fue frustrante, tenías que consolarla. Las sonrisas le quedaban mucho mejor a esta mujer adorable. Alguien, cualquiera, por favor ayude. Alguien. Nadie aparecería en el pasaje secreto. Incluso si alguien lo hiciera, las heridas que sufriste eran graves. Y nadie podía recuperar el tiempo que ya había pasado. No hay ninguna parte de mí que pueda mover. Tengo algo que transmitir. Por suerte, parecía que tu mano podía moverse. Levantaste cuidadosamente la mano y limpiaste las lágrimas de Centra. Para ser honesto, fue inútil. La lluvia seguía cayendo. Si ese era el caso. Tomaste la mano de Centra en la tuya. Así como ella te había guiado, querías guiarla. Compartir calor, dar alegría en lugar de tristeza. Quizás tus sentimientos fueron transmitidos. Centra, con el rostro lloroso, intentó sonreír. Sostuvo tu mano débil con ternura, te abrazó fuertemente como suplicándote que no te fueras, y sonrió. Te amo, Yrith, qué felices palabras escuchaste. Tuviste que responder, tuviste que transmitir que tú también sentías lo mismo. Ejerciste fuerza en tu mano. Fue un toque leve, tan ligero como una pluma. Sin embargo, parecía que Centra entendía. Te amo, así que por favor no te vayas. Quédate a mi lado, no mueras, por favor no, Yrith. Finalmente compartieron amor confirmando los sentimientos mutuos. Como romance, era solo el primer paso. Pero el tiempo se había acabado. Y sabías que este sería el último paso en su lugar. Si tan solo hubiera habido más tiempo. Mientras exhalabas tu último aliento. Centra parecía haber tomado algún tipo de decisión y ladeó la cabeza.
Largas pestañas, ojos rojos e hinchados por el llanto, ojos brillantes llenos de lágrimas y labios. Los labios de Centra se encontraron con los tuyos. Iguala 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 comillas punto 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 comillas. El segundo príncipe Yrith soltó una amarga risa de desilusión. Yacía aturdido sobre el círculo mágico. Un torbellino de arrepentimiento, alegría y varias otras emociones se entrelazaban, haciéndole marear. Qué indiferente era el cielo al hacer que el tiempo se acabara en el momento más crucial. Si tan solo hubiera 3 segundos más, no, incluso solo 1 segundo más. Entonces tal vez. No, quizás, fue afortunado haber preservado la pureza de Centra. Ella también debería conocer a otro hombre, formar una familia armoniosa y vivir feliz. Pensando así, tal vez ese simple beso no era realmente necesario. No, como era de esperar, todavía sentía arrepentimiento. Yrith se secó la cara y se levantó. Al mirar alrededor, vio al mago loco arrancándose el cabello con angustia y al maestro de la torre mágica púrpura consolándolo. No estaba seguro de qué se trataba el alboroto, pero Yrith no tenía energía para preocuparse por los problemas de los demás. Después de todo, no acababa de separarse de su primer amor. Dejando atrás a los 2 magos de ilusión, salió de la torre mágica. La primera princesa y el joven caballero esperaban. Ya había informado a la primera princesa sobre la magia de viaje dimensional. La primera princesa Elaine preguntó con cautela. Comillas punto punto punto. La salvaste. Sí, me preocupa lo que venga después, pero... Si es Centra podrá manejarlo. Eso es un alivio. Realmente un alivio. El incidente había terminado. Ahora, en este lugar, 100 años antes. Solo tenía que esforzarse por el futuro donde Centra viviría finalmente. Incluso ahora deseaba preguntar si no había otra oportunidad que él crearía una si no existía, pero... Decidió dejar eso para cuando realmente no pudiera soportarlo más. Por ahora contentémonos con que al menos había salvado a Centra. Yrith dio un paso hacia el futuro, imaginando el roce de unos labios que nunca llegó a sentir. Capítulo 20. Descalificación como GM. Estoy descalificado como GM. Como alguien descalificado como GM, me fue privado el derecho a ser bípedo. Incluso ser cuadrúpedo era demasiado extravagante para mí. Me arrastraba por el suelo, usando los músculos de la espalda y el estómago para mover diligentemente mi cuerpo inútil. No, no debería llamarme inútil. Fue gracias a mi arrastrarme que Lord Dust fue limpiado. Habría sido mejor para mí convertirme en piedra así y vivir eternamente. Tal castigo solo era apropiado para quien había roto un tabú. El maestro de la torre que pasaba me vio convertido en piedra y preguntó con preocupación. ¿Por qué estás así? No terminó todo bien. Será quizás porque se saltaron el evento de fuegos artificiales que preparamos toda la noche. Eso realmente fue un poco lamentable. Según el plan, tan pronto como comenzara la operación Cerveza y Canción, los fuegos artificiales ocultos alrededor de la ciudad debían empezar a explotar. La atmósfera festiva se intensificaría y las canciones alegres comenzarían a difundirse sigilosamente por los instigadores plantados. Pero, por desgracia, hubo un problema con los fuegos artificiales instalados en la aguja de la iglesia y no se encendieron. Yrith y Centra usarían de nuevo la pistola de agarre para dirigirse hacia la aguja con el telón de fondo de una noche iluminada por la luna y fuegos artificiales estallando. Los dos se sentarían cómodamente en la torre de vigilancia de la aguja, lanzando los fuegos artificiales finales de despedida. Estallaban fuegos artificiales coloridos y el fuerte ruido dificultaba escuchar las voces del otro. Centra le diría algo a Yrith. Como no podía oírlo por los fuegos artificiales, Yrith se quedaría desconcertado. ¿De qué podría estar hablando Centra? Como Yrith no podía oír, Centra decidiría mostrarlo con sus acciones. Con un beso profundo como final, acompañado de fuegos artificiales. Ese era el plan A, final. ¿O es porque no pudiste decir la última línea de Roña? Eso también fue un poco lamentable. Según el plan, después de que el segundo príncipe recibiera un par de ataques más, experimentaría el retroceso del dopaje. Roña escupiría sangre y se desplomaría, antes de preguntar desesperadamente con voz gritada. ¿No sientes resentimiento hacia los perros de la Alianza del Reino, Yrith? Tú también, solo por tu cabello rubio, sufriste todo tipo de tormentos por tener sangre imperial. Quieres venganza, ¿verdad? Sé que quieres matarlos a todos. Así que tengo que renunciar a mi venganza por culpa de esa perra Centra. He apostado mi vida por la venganza, pero solo porque su papá fue el antiguo líder, tuve que seguir esas órdenes retrasadas sobre paz de mierda y canciones. Como había preparado el escenario para una escena tan genial, el segundo príncipe solo necesitaba decir cualquier línea con estilo.
Boom, hecho. En caso de que necesitara tiempo para pensar debido a un bloqueo mental, estaba listo para ralentizar el tiempo. Habría sido bueno que él inventara una línea que encarnara sus objetivos e identidad. Cualquier cosa habría estado bien. Porque amo a Centra, habría estado bien e incluso una línea como, has provocado mi ira. Serviría, si lo decía, incluso estaba listo para poner una pista de guitarra eléctrica como música de fondo. Y no era como si solo hubiéramos mostrado esto si el segundo príncipe lograba parar 2 veces. Incluso si el segundo príncipe solo fingiera bloquear, el ataque de Roña se habría detenido. Después de todo, el jugador debería tener un final feliz. Sería demasiado cruel lanzarlos a las profundidades de un mal final solo por una tirada de dados mala o un fallo en la deducción. Después de todo, los jugadores siempre deben lucir geniales. En ese momento yo era quien controlaba a Roña. Fue tan difícil gritar con una voz metálica. También estaba preparado para una pérdida repentina de fuerza debido a los efectos secundarios del dopaje, así que decía, Keuk, mi cabeza. Y le daba algo de tiempo para descansar. Había preparado toda la hospitalidad, pero este maldito loco. No, quiero decir, el segundo príncipe. ¿Quién iba a saber que de repente intentaría un abrazo? Ninguna de las 17 simulaciones que hice lo tenía. Quizás subestimé la locura del segundo príncipe. Por mucho que dijera que era seguro que estaba pensando morir así sin dudar. Por supuesto, ver a Yrith morir y a Centra llorar mientras actuaba devastada fue algo satisfactorio. Lo disfruté en secreto, aplaudiendo en mi corazón. No esperaba que Centra interpretara las líneas tan deliciosamente. Estaba listo para introducirlas manualmente si era necesario, pero como era de esperar, la IA debería aprender por sí sola. De todos modos, ese era el plan B, la batalla final. O si ni siquiera es eso, será porque no pudiste usar el modelado de bragas en el que has estado trabajando durante 3 días. Eso realmente es una pena, de verdad. Y, yo solo estaba bromeando. ¿Por qué estás tan seriamente decepcionado por eso? Las bragas, para añadir 3 cucharadas de exageración, eran el alma de un personaje. Incluso un personaje noble tipo dama cambiaba instantáneamente dependiendo de lo que llevaba puesto debajo. También eran la personificación del romance. Podría hablar de este tema durante 5 páginas y media en formato A4. Verás, incluso si lo aplicara ahora mismo debajo de la falda de la maestra de la torre mágica púrpura. No, olvídalo. Ahora que lo pienso, la causa de todo mi dolor y tormento era la maestra de la torre frente a mí. Cuando le lancé una mirada llena de resentimiento, la maestra de la torre parecía desconcertada como si no pudiera seguir la situación. Ilusiones en forma de signos de interrogación giraban a su alrededor. La razón por la que fui descalificado como GM, la razón de mi dolor, fue porque al final, muy al final, detuve a Centra de besar. Esa escena se suponía que era el final. Un tributo así como la recompensa mínima ofrecida al segundo príncipe Yrith que solo había estado revolcándose como un idiota. Lo habría detenido antes de que empezaran a besarse con lengua, no había datos para eso. Si él hubiera metido la lengua en su boca probablemente habría sabido a curry udon debido a los datos ficticios. Pero aún así, al menos un beso. El suave roce de los labios debería haberse quedado en sus recuerdos. Pero lo arruiné todo. Si hubiera habido una razón racional para mi decisión. No, ni siquiera tenía que ser racional. Si fuera solo estética, no habría estado tan atormentado. Algo así como que disfrutaba la tragedia, así que quería fastidiar al segundo príncipe hasta el último momento. Pero esa no era la razón. Los datos de la sensación en los labios introducidos en la realidad virtual provenían del incidente de los besos del maestro de la torre que ocurrió después del anuncio de la subvención multiplicada por 30. En ese momento, bajo el estricto control de la disciplinaria de la Torre Mágica Púrpura Femenina, orden jerárquica de la Torre Mágica Cuarta favorita del Maestro de la Torre, todos los hombres en la Torre Mágica estaban confinados a los laboratorios. Yo, que estaba cerca cuando ocurrió el incidente, no pude escapar del bombardeo de besos. También fui perseguido durante varios días con ella gritando, ¿cómo te atreves, hombre, a recibir besos del Maestro de la Torre? En ese entonces pensé que recopilar datos de besos era beneficioso, algo que ni siquiera había recibido de mi exnovia. Pero cuando Centra estaba a punto de besar los labios de Yrith, pensé, tal vez, no sería un beso indirecto entre el maestro de la torre y el segundo príncipe. Cuando ese pensamiento me golpeó, presioné el botón de apagado de forma refleja. Todavía no sé por qué. ¿Por qué presioné el apagado? Estaba tan resentido porque el segundo príncipe evitaba mis esfuerzos desde el principio que quería vengarme, incluso a costa de romper mis creencias. ¿O fue el guiso que hizo el maestro de la torre ese día? Quizás estaba delirando desde el principio. Quizás, de hecho, era un GM egoísta que valoraba mi propia felicidad por encima de la del jugador. No. No puede ser. Apreté mi cabeza y grité. Sentí como si mi alma se partiera en dos.
Si tienes alguna preocupación, háblame. No acordamos ayudarnos mutuamente, ¿verdad? Tap tap, la maestra de la torre mágica púrpura tiró suavemente del dobladillo de mi túnica. Bajo el ala de su sombrero, un ojo ligeramente cubierto, una nariz respingona y labios pequeños con un leve rubor. Me di una palmada en la frente. Y luego, me reí. Jeje. Comillas signo de cierre de interrogación signo de cierre de exclamación comillas. Estaba seguro, me había adelantado tanto que terminé quemándome el trasero con el rastro de llamas que dejé atrás. Para resolver esto tenía que eliminar la causa. Y la causa actual del problema era una falta de datos. ¿Y si hubiera alrededor de 30 tipos de sensaciones labiales en la base de datos? Entonces no habría dudado, Irid podría haber compartido un beso profundo. Si hubiera guardado la sensación de una lengua en la base de datos, Irid podría incluso haber compartido un beso profundo y apasionado. Era mi defecto, era yo quien carecía de eso. ¡Qué sentimiento tan verdaderamente miserable! No podía quedar atrapado en la desesperación para siempre. La gente debe avanzar hacia un futuro brillante y resplandeciente. Solo quienes actúan no se arrepienten. Así que declaré. Maestro de la torre, me tomaré una semana libre. De repente, bueno, está bien, pero, si vas a relajarte y divertirte, tal vez pueda planeo visitar todos y cada uno de los distritos de luz roja en la capital. Comillas signo de cierre de interrogación comillas. Aprenderé todo lo que necesito saber sobre el cuerpo femenino para los datos. No me busques, adiós. Espera un momento. No corras y hables conmigo. Oye. Crash Banzud. Mi intento de escapar de la torre mágica con el gran propósito de completar la versión de la base de datos del Tripitaka de 80.001 fue detenido por el maestro de la torre después de unos 30 minutos de disturbios. ¿Qué estás haciendo? Desde mi intento de escapar de la torre, la mirada del maestro de la torre se volvió extraña. Sentí algo como nuestro hijo ya está en esa edad. Aunque fue una decisión por el bien del TRPG y una elección patriótica para el bien mayor. Por supuesto, estaría mintiendo si dijera que no siento curiosidad por el mundo de ese desconocido. Mientras jugueteaba con el círculo mágico de simulación, respondí. Como la sesión terminó, me desconecto. ¿Desconectas? Me refiero a la exploración palpitante, mareante y electrizante del segundo príncipe Irid del Imperio dentro de 100 años. Estoy dejando un registro de todo. Para poder consultarlo o revisarlo después. Tu sentido para poner nombres es horrible. Lo que realmente es horrible son las bragas de la maestra de la torre. Y, yo, uso, magia, limpiadora, todos, los, días, por, la, mañana, y, la, noche. Cada vez que la maestra de la torre enfatizaba sus palabras sentía un choque que me cubría todo el cuerpo como si pisara piezas de Lego. Tenía que rodar por el suelo soportando este inhumano infligir dolor. Dejándome a mi suerte mientras me retorcía de dolor, la maestra de la torre echó un vistazo al círculo mágico de simulación y comentó. ¿No es un poco grande el almacenamiento para la magia de grabación de vídeo? Estoy intentando guardar y almacenar los datos de todo el mundo. En cuanto al almacenamiento, bueno, quizás el segundo príncipe nos dé un corazón de dragón si lo convencemos bien. La última vez nos dio una piedra de maná de la más alta calidad. Ya te dije que el corazón de dragón es un tesoro nacional. Estoy bastante seguro de que incluso podrías necesitar presentar una petición a la primera princesa, ¿sabes? También puedo engatusar a la primera princesa. Listo. Fin. Bueno, no creo que sea fácil, pero, como la primera princesa es bastante única, da la sensación de que tiene un sentimiento un poco diferente al de los demás. Ya terminé de registrar, veámoslo juntos cuando estemos aburridos. Cuando lo veamos juntos, eso. Palomitas, así se llamaban, estaban buenas, especialmente las cubiertas de caramel. Claro, un momento, solo tengo que escribir el nombre y termino, vale. El corazón palpitante y mareante del segundo príncipe Irid, te dije que ese nombre es horrible. Entonces, ¿qué quiere decidir el maestro de la torre? El príncipe, la flor y la resistencia. Aburrido, es 100 veces mejor que esa cosa mareante y palpitante. Vete, fuera. Ay. Al final, bajo su coerción y tiranía, el registro fue nombrado el príncipe, la flor y la resistencia. Habiendo salvado el registro, apagué las luces de la sala de simulación y me fui con el maestro de la torre.
Aún necesitaba contactar a la primera princesa y saldar la deuda emocional con el segundo príncipe. Parecía estar diligentemente recorriendo la capital, Crown Hall, así que encontrarlo debería ser fácil. Aún quedaba un largo camino por delante hasta la finalización del mundo. Lucha 2. Vamos a hacerlo. Iguala 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 en la ahora habitación vacía. El círculo mágico en la sala de simulación comenzó a brillar débilmente. Notas al pie, notas al pie, notas al pie. 1. Una colección coreana del Tripitaka, escrituras budistas y la palabra sánscrita para, 3 cestas, tallada en 81,258 bloques de impresión de madera en el siglo XIII. Es la versión intacta más antigua del canon budista en escritura hanja. 2. Consulte las notas al pie del capítulo 1 para entender su significado. Capítulo 21, Historia posterior, registro / Crown Hall 100 años después. Centra era una colección de patrones de comportamiento. No tenía alma ni ego, solo un conjunto de datos. En el mundo de simulación que se estaba desarrollando, la IA era tan desolada y efímera como eso. Con datos y espacio de almacenamiento limitados, lo mejor que se podía hacer era establecer un marco básico. Centra también fue desplegada con solo los datos mínimos necesarios. Contacto físico sin inhibiciones, un tono de voz amable, alta empatía y un carácter propenso a sonrojarse fácilmente. Estas eran solo algunas palabras clave lanzadas a un cuerpo físico seductor. Así, era un ser sin corazón, un ser sin emociones, un ser que no podía sentir. Dado que no había un recipiente para contener tales cosas, en primer lugar, no era más que una muñeca de papel, por mucho que se moviera y hablara. Por lo tanto, se necesitaba un jugador. Después de todo, cuanto más alguien creyera en la magia de ilusión, más podría usar esa creencia como fuente de poder para materializarse. Iguala 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 iguala. Centra despertó en el pasaje secreto. La apariencia del pasaje secreto 100 años en el futuro permanecía preservada tal como estaba cuando la sesión terminó. Una cantidad letal de sangre fluía del cuerpo de alguien. El cadáver de Roña, encorvado en la muerte. Centra, que parecía estar abrazando a alguien mientras estaba sentada, tanteaba el aire como si buscara algo. Centra cerró los ojos, porque parecía como si alguien lo estuviera recordando. Gur, bugur, gur. La modelación de Roña, un agujero en su garganta, comenzó a emitir ruidos extraños. Parecía que las líneas pregrabadas por el maestro del juego ahora se estaban filtrando. ¿Por qué te fuiste de Centra y te suicidaste? Segundo, príncipe, hijo de puta, un abrazo, es tan jodidamente exagerado. Después de refunfuñar por un buen rato, el sonido se detuvo abruptamente. Solo entonces Centra finalmente supo su nombre. Sonaba muy familiar, su existencia capaz de moverse debido al débil mana que fluía desde algún lugar. Había sido llamada Centra por alguien. Centra se levantó, así como un bebé recién nacido no tenía un propósito, ella también era igual, así que... Primero, decidió vagar por Crown Hall en busca de algo. ¿Quién sabía si podría haber jugadores? Si aún había jugadores que valoraban la historia terminada, no merecerían elogios. Mientras tanto, lo inacabado. ¿Qué era lo que estaba inacabado? Centra inclinó la cabeza confundida, incapaz de recordar lo que no había logrado comprender. Iguala 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 iguala. Centra caminó por Crown Hall. Había mucha gente, pero todos estaban congelados en su lugar. Era de esperarse, en ese momento no se estaba suministrando energía al círculo mágico de simulación. Por lo tanto, Centra estaba experimentando un fenómeno único. El principio fundamental de esta simulación era convertir la creencia de los jugadores en energía para ahorrar costos. Así que, tal vez, alguien afuera, continuaba creyendo y recordando a Centra. Por eso, con cada momento que afirmaba la existencia de Centra, se suministraba maná. En la ciudad donde todo excepto Centra se había detenido, por un lado, se sentía inquietante y fría.
Por otro parecía casi vibrante y viva. Un hombre barbudo levantando una cerveza, jóvenes enamorados chocando sus vasos, un agente de la resistencia arrastrando un gran barril de cerveza mientras pregonaba. Alguien que se había detenido mientras encendía un fuego artificial, otro que se había quedado dormido borracho apoyado contra una pared. Incluso un extremista de la resistencia a punto de desenvainar una espada con la intención de causar un alboroto. Parecía que todos ellos despertarían en cualquier momento como capullos a punto de florecer. Una vez que el maestro del juego infundiera maná, se moverían buliciosamente como si nunca se hubieran detenido. Centra sabía que incluso ese extremista de la resistencia era, al igual que ella, un modelo con patrones de comportamiento programados. Aunque lo sabía por alguna razón, estaba tan molesta. Centra recogió 2 palitos de madera de un puesto cercano de brochetas de pollo, se los metió en las fosas nasales al extremista de la resistencia, le confiscó la espada desenvainada, la arrojó a algún lugar fuera de la vista y, en su lugar, le puso 3 brochetas de pollo en la mano. Centra sintió que sus recuerdos regresaban gradualmente. No de una manera poética, sino en términos realistas, estaba descargando lentamente información de la base de datos guardada. Ella intuyó, esta descarga tomaría mucho tiempo. Después de todo, solo una cantidad minúscula de maná débil estaba filtrándose. Si ese era el caso. Centra rezó, al menos por favor permítele recordar primero los recuerdos más preciados. Un pincho de pollo. Guiada por una sensación extraña, Centra entró en una cafetería y se sentó. Era un asiento junto a la ventana. De alguna manera le agradaba sentarse frente a alguien, así que deliberadamente reorganizó la posición de la silla. Al morder el pincho, Centra se dio cuenta de que sin una fuente de energía, ni siquiera el sabor podía replicarse. Por lo tanto, renunciado a comer, decidió simplemente mirar alrededor. Comillas. La aguja de la iglesia seguía llamando su atención. El flujo de maná aumentó ligeramente. La descarga se aceleró. Centra lo tomó como una señal positiva, pero de alguna manera. ¿Cómo decirlo? Había una sensación ligeramente impura y coqueta en el maná, como si tuviera pensamientos escandalosos. Una emoción que no era exactamente desagradable, pero sí un poco embarazosa. A veces fui bastante descarada, ¿sabes? Centra soltó esas palabras sin darse cuenta. Era desconcertante porque tales palabras surgieron sin ninguna señal de entrada. No es que no me gustara. Es solo que tu mirada era un poco demasiado evidente. Supongo que estaba preocupada porque, son demasiado grandes, así que tal vez no te guste. Eso fue lo que pensé un poco. Mientras divagaba sin rumbo, Centra siguió hablando durante mucho tiempo. Toda sola. El establo estaba deteriorado. Después de todo, ya no se usaba. No había nadie que lo cuidara, así que el montón de heno que Irid y Centra habían desordenado permanecía esparcido. Centra miraba el montón de heno. Solo ellas dos habían entrado, bajaron la voz y se acurrucaron juntas. Parecía que habían hecho algún tipo de promesa. Sentía calor en su dedo meñique, esperando volver a encontrarse, rezando por un reencuentro y pidiendo ser recordada. Centra entró en el montón de heno. Estaba oscuro y frío adentro. También era solitario. Después de todo, a medida que avanzaba la descarga de recuerdos, la soledad solo crecía. Pero incluso esa soledad era algo que deseaba. La soledad era causada por la ausencia de alguien. Por el contrario, la soledad era la prueba de la existencia de alguien. Debía haber alguien, además de Centra. Acurrucada en el heno, Centra cerró los ojos y dibujó en su mente los rasgos y la ropa de alguien. Era un hombre o una mujer. Pestañas largas y ojos azules. Limpios y refrescantes como si el mismo cielo estuviera atrapado en ellos. Creo que el cabello era rubio. Algo despeinado, eran de estatura similar a la tuya. Cuando estábamos uno al lado del otro creo que tenía que mirar hacia arriba. Así que, su altura era aproximadamente. Ahora lo recuerdo. Pensé, si me pusiera de puntillas sería la altura perfecta para besarlos. Y su cuerpo. Era más bien firme, así se dice. Entonces, esa
persona, era sensible al tacto, así que cuando me abrazaban podía sentir inmediatamente que su mente se quedaba en blanco. En ese momento yo también. Exploraste un poco, ¿verdad? Así es. Centra se levantó de repente del heno. Mientras se quitaba el heno que se le había quedado en el cabello, comenzó a moverse. Tenía que ir a la posada. Las piezas del rompecabezas estaban allí. Iguala 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 Centra observó silenciosamente la posada. La posada silenciosa, por alguna razón, se sentía aún más vacía. Como si alguien que debería estar allí se hubiera ido y estuviera ausente. Por ejemplo, la silla junto a la estufa. Alguien parecía haber hecho papeleo allí. Cuando Centra traía té diciendo que habían trabajado duro, lo aceptaban con una indiferencia fingida, pero en realidad estaban muy contentos. Si sus dedos rozaban siquiera un poco, sus orejas se ponían honestamente rojas. O la mesa redonda en la esquina. No era diferente de un asiento designado. Alguien parecía haber comido allí, en la mesa de la esquina. No encajaban bien con los otros miembros de la resistencia en la posada. Parecía algo solitario, así que Centra llevaba su plato para acompañarlos. Había hablado con ellos y compartido conversación, y sigilosamente empujaba verduras al plato de alguien para regañarlos, alimentándolos con zanahorias con un tenedor. Cuando fruncían el ceño como si realmente lo odiaran, pero obedientemente las comían. Ella se reía. Y la mesa del mostrador. Parecían tener baja tolerancia al alcohol. Esa persona, decía, es solo que tienes alta tolerancia, pero su padre una vez dijo que si un hombre no podía terminar una botella de cerveza, entonces no podía llamarse hombre. Considerando eso, debían ser un hombre. Como su padre, Centra era una bebedora bastante fuerte, así que ella fue quien ganó en la competencia de bebida. Es posible que esa persona no lo sepa, pero Centra lo vio quedarse dormido porque estaba muy borracho. Luego, entre el momento en que el maestro del juego estaba a punto de cortar y acelerar el tiempo hacia la siguiente escena. Ella también le robó un beso en la mejilla. Quizás también estaba un poco borracha entonces. Fue realmente un momento alegre. Días felices cuando sus miradas se encontraban y se llamaban por sus nombres. Centra había sido consciente de su afecto desde entonces. Así que ahora cuando el tiempo se había congelado y ella era la única que se movía. La posada sin esa persona, este mundo. Se sentía mucho, mucho más solitario. Iguala 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 iguala. Centra subió tranquilamente al tercer piso. En ese lugar estaba la habitación de Centra. Abrió la puerta. Era una vista familiar, una habitación pequeña, una cama ocupando una esquina, un pequeño escritorio con papel para manuscritos. Varios libros, y un pequeño jarrón con romero. Parecía oler a él. ¿Estás ahí? Habló con cautela. Después de esperar una respuesta por un momento, se sintió un poco triste cuando, como esperaba, no llegó ninguna. Entonces, guardó silencio. Fue porque de alguna manera, sentía que él estaba cerca. Fue porque se preguntaba si él había venido. Golpe, golpe. Intentó calmar el aleteo de la emoción suprimiendo cuidadosamente su corazón tembloroso, antes de buscar a su alrededor el aroma que él había dejado. En una pequeña habitación sin espacio ni siquiera para desplegar una mesa, Centra se posó cuidadosamente en la cama. Allí, ella se había sentado junto a él. Ella está recordando. Centra. No, Centra inclinó la cabeza como si alguien estuviera a su lado. Por aquí había un hombro. Cuando sus cuerpos se tocaron, intercambiaron calor, sintieron el peso del otro y, en una atmósfera agradable, compartieron sus almas. Ella estaba recordando. La promesa. Prometiste llamar mi nombre, ¿no es así? Ella recordó. Centra murmuró suavemente, dibujando en su corazón a la persona que había estado a su lado. Comillas. Irid. Pudo recordar su nombre. Centra tarareaba una melodía ligera, balanceando sus piernas de un lado a otro. Finalmente había encontrado el nombre de su amado y también se había encontrado a sí misma. Ella comenzó a esperar con calma una reunión que tal vez sucediera algún día. Capítulo 22. Historia posterior. Crown Hall 100 años antes. El segundo príncipe Irid era una persona impaciente y torpe. Esto se debía a que siempre había crecido siendo comparado con la competente primera princesa y el tercer príncipe.
La familia imperial tenía una atmósfera tan estricta que podía parecer cruel para un niño. Para ascender al trono, uno debía ser el más fuerte en mente, cuerpo y espíritu. Por ello, el segundo príncipe fue lanzado a una trayectoria de competencia interminable tan pronto como comenzó a hablar. Su decisividad característica estaba sustentada por la psicología de necesitar destacar a toda costa y también por su paranoia. Después de todo, una persona que carece de confianza en sí misma nunca puede confiar verdaderamente en nada. Era como una persona con un agujero en el recipiente que es su corazón, no importa cuántas cosas buenas se vieran, todo se escapaba si había una perforación. Por eso se sentía tan atraído por Centra. Después de todo, ella había llenado los espacios vacíos que nadie más podía llenar, las partes que siempre se encontraban insuficientes. Iguala 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 iguala. El segundo príncipe Irid inspeccionó el pasaje secreto con el agente C de la Oficina de Defensa. El pasaje secreto era bastante diferente en apariencia a su contraparte 100 años en el futuro. Estaba más limpio y la iluminación era relativamente más brillante. No había rastros de la feroz batalla entre Irid y Roña. No había manchas de sangre, ni cuerpos, solo un poco de polvo acumulado en las esquinas. Irid se arrodilló sobre una rodilla y tocó el lugar donde había estado Centra. Recordó cómo ella lloraba por él y su aroma, cada pequeño detalle de ella permanecía en su mente. Si cerraba los ojos justo así, todo volvía a él vívidamente como si acabara de suceder. Segundo príncipe, escuché que tenía algunas sugerencias para mejorar el pasaje secreto. Creo que una compuerta que baje sería buena. Después de todo, aunque el enemigo no conozca el criptograma de maná del pasaje secreto, podría irrumpir con suficiente fuerza. Solicitaré fondos para la mejora del pasaje secreto. Páguelo con mis fondos personales. El segundo príncipe se levantó. Hoy planeaba deambular por Crown Hall para una inspección. No por la seguridad de los ciudadanos imperiales, sino porque la extrañaba terriblemente hoy y pensaba revivir los recuerdos nostálgicos con ella. El segundo príncipe realmente pensaba que alguien debería elogiarlo por no apresurarse inmediatamente a la torre mágica púrpura. Preferiblemente una mujer de cabello negro y ojos azules, ya que estaba en eso. La gente era bulliciosa, la guerra estaba en curso en las fronteras, pero la capital imperial no era más que riqueza y belleza. Los ciudadanos estaban ocupados con sus propios medios de vida. El segundo príncipe Irid tocó el extremo de la capucha que cubría su cabello. Antes de experimentar el viaje dimensional, había mostrado con orgullo su cabello rubio y recibido el respeto de los ciudadanos. Todos inclinaban la cabeza ante la majestad de la línea imperial. Quería al menos afirmar su valía, aunque fuera de esa manera. Segundo príncipe, le gustaría comer algo. La agente del Buró de Defensa C mostró su rapidez mental. Con la perspicacia de quien depende de su propio sustento, había calculado desde todos los ángulos antes de sugerir el almuerzo en el momento perfecto. El segundo príncipe miró a su alrededor y señaló hacia una cafetería con una vista clara de la aguja de la iglesia. Vamos allí. Sí, Su Alteza, debería desalojar a los ciudadanos que están usando la cafetería actualmente. No, está bien. Los ojos de C se curvaron. El segundo príncipe de antes habría exhibido naturalmente su autoridad y en el imperio, eso era completamente normal. Después de todo, había una brecha insalvable entre un príncipe y los ciudadanos comunes. Pero el segundo príncipe ahora sabía cómo ver el mundo desde abajo. Durante la inspección, no pasó superficialmente, sino que revisó cuidadosamente puntos específicos como callejones oscuros. Incluso había inspeccionado lugares a los que no llegaban los guardias. Originalmente, ella habría aconsejado, para garantizar la seguridad de la familia imperial contra asesinatos, debemos expulsar a todos del café y el imperio es más que capaz de gobernarse bien sin preocuparse por detalles tan minuciosos, pero... C era alguien que ascendió al estatus de analista de la Oficina de Defensa siendo plebeya. Pensar que una existencia tan noble realmente entendía y se preocupaba por los lugares destinados a quienes estaban más abajo en esta escala social. Además, no era por alguna actuación, sino genuinamente. Obviamente, no pudo evitar sentirse contenta. C estaba dispuesta a perdonar al segundo príncipe incluso si él decía tú pagas la comida y las bebidas en el café. Aunque el chef cambió instantáneamente de modo, volviéndose más cortés al descubrir el cabello rubio del segundo príncipe bajo su capucha, y la analista C tenía una súplica en sus ojos que parecía decir solo puedo comer después de que tú lo hagas, detrás de una máscara inexpresiva. Ignorando tales eventos externos, el príncipe Irid apoyó la barbilla en su mano y miró por la ventana. La aguja de la iglesia era un lugar inolvidable para él. Comillas. Comillas.
Con la pistola de Garfio se abrazaron, volando en el cielo. Cuando el segundo príncipe recordaba los momentos más hermosos, su recuerdo seguía dando vueltas y vueltas como un ouroboros, negándose a terminar. ¿Qué había ocurrido antes de volar en el cielo con la pistola de Garfio? Así que, Centra lo había sostenido, y recordó la sensación asombrosa de un peso en su pecho y estómago transmitido por la ropa ajustada a la piel. No fue intencional. Yrith pronunció estas palabras subconscientemente. Fue un murmullo cuyo destinatario era desconocido, una excusa inútil que nunca la alcanzaría. Mirando hacia atrás ahora, controlar mi mirada fue imposible. No, eso sería una excusa. Si fue desagradable, realmente debería haberme disculpado de antemano. Después de esperar unos 25 minutos, C decidió y procedió a comer todo solo. El establo estaba limpio y bien mantenido. El dueño del establo salió corriendo descalzo para atender al segundo príncipe, quien le dijo que no se preocupara ya que él mismo se encargaría de mirar alrededor. Yrith miró el montón de heno. Se habían escondido allí, solo los dos, conteniendo la respiración para eludir a los perseguidores. Recordó la promesa que le hizo a ella. Yrith levantó su dedo meñique. La promesa de que si alguna vez se volvían a encontrar, él llamaría su nombre. ¿Qué significaba exactamente eso? C, observando al segundo príncipe mirando fijamente el montón de heno, habló. Su Alteza está recordando a alguien. Así es, alguien a quien ya no puedo ver. Quizás Su Alteza quisiera describir su apariencia. Podría intentar preguntar sobre su familia o parientes. Comillas. Quizás, ya veo, eso podría ser una forma de extender un favor a su familia. A pesar de que los separa un siglo, la línea de sangre de Centra seguiría existiendo después de todo. Tal vez incluso podría encontrar a sus antepasados lejanos. Yrith, recordando su imagen, habló. Tenía pestañas largas y ojos azules. Eran tan azules y refrescantes como el vasto mar. Su cabello era negro, lo suficientemente largo como para cubrir la mitad de su espalda. Comillas. El cabello era quizás negro con un matiz azul. Así es. Aunque no estoy segura de que sea la misma persona. Conozco a alguien con una descripción similar. C tuvo una corazonada, recordando un caso pasado que ella misma había reportado. Por coincidencia, incluso las ubicaciones coincidían también. La persona estaba en el informe de individuos peligrosos de la Oficina de Defensa. Corazón, que solo vendía conversaciones en el burdel, Rosaria. Su alias era la Dama de la Ilusión. Comillas. ¿Queda algún retrato? Sí, muchos artistas han pintado su retrato. Lo más probable es que quede uno en Rosaria. Puedo verlo. Sí, Yrith y C desandaron sus pasos. Y una vez más se dirigieron hacia Rosaria. Yrith se quedó en silencio frente al retrato de Hart. Recordaba claramente cada detalle de los rasgos de Centra. Al comparar a Hart con Centra, se parecían demasiado como para ser antepasados lejanos. Si fueran la misma persona. Debe haber buscado a un mago dimensional. No lo había mencionado él mismo. Que había un mago genio que restauró la magia dimensional en la Torre de Magia Púrpura. Que era posible atravesar el tiempo mediante esa magia. Debe haber pagado algún precio para realizar la magia dimensional. Para encontrarse con Yrith, pero entonces ¿por qué no lo buscó? ¿Por qué usó el alias Hart? Después de realizar el viaje dimensional y cruzar al pasado, Centra debió haber estado profundamente perturbada. No sabía si el presente era antes de que Yrith experimentara el viaje dimensional o después de que Yrith experimentara el viaje dimensional. Después de todo, temiendo el alboroto por la magia dimensional, la familia imperial y el joven caballero habían ocultado el hecho de que la magia dimensional se había restaurado en la Torre de Magia Púrpura. No había forma de descubrir que el segundo príncipe había experimentado el viaje dimensional. Si era antes de que Yrith experimentara el viaje dimensional, revelar el nombre Centra no sería más que veneno. Después de todo, podría volverse en contra. Si Yrith supiera sobre Centra de antemano, el futuro cambiaría. Después de todo, el Yrith que no había pasado por el viaje dimensional era un Yrith que Ando conocía a Centra. Incapaz de buscarlo o llamarlo, no le quedó más remedio que esperar. En la posada, el lugar de sus recuerdos compartidos. En el burdel, Rosaria del pasado, usaba el alias Corazón para significar que esperaba a su amor. Habría rezado para que Yrith algún día la notara, permaneciendo con la esperanza de que él viniera a buscarla y llamara su nombre. Y después de esperar así durante 3 años. Como Yrith nunca llegó y cuando su tiempo se acabó, debió haber regresado a su mundo original, al futuro. Había venido aquí, por él. En ese lugar estaba la habitación de Centra. También era donde se había quedado Corazón. Abrió la puerta. El interior era el mismo. Una habitación pequeña, una cama ocupando una esquina, un pequeño escritorio y papel para manuscritos. Varios libros, y un pequeño jarrón vacío. Pero su aroma no estaba presente.
Tenía que estar seguro. Después de todo, la habitación del burdel del presente, precisamente donde Hart se había quedado, era exactamente la misma que en el futuro, 100 años después. Solo los tipos de libros y el jarrón vacío eran diferentes. Ella había venido a buscarlo. Zud, zud, su corazón temblaba como si todo su cuerpo vibrara. Irid estaba positivamente temblando. Las emociones que lo invadían parecían que le harían estallar el corazón, así que apretó los dientes para aguantar. En la pequeña habitación, sin espacio siquiera para extender una mesa, Irid se sentó cuidadosamente en la cama. Aquí, se había sentado junto a ella. Él está recordando. Centra había apoyado su cabeza en el hombro de Irid. Él había sentido un peso agradable y la felicidad se había filtrado. En silencio, los dos se habían comunicado a través del intercambio de calor corporal, peso, atmósfera, aroma y alma. Él estaba recordando. La promesa. Si alguna vez nos volvemos a encontrar, podrías llamar mi nombre. Él recordó. Irid, mirando el jarrón sobre el escritorio, cumplió su promesa con retraso. Centra. No hubo respuesta. Irid enterró su rostro en sus manos y lloró. Llovía, una cascada que parecía que nunca terminaría. Capítulo 23. Un día en la Torre Mágica Púrpura. La Torre Mágica Púrpura es un lugar de reunión para los excéntricos. Le tomó 3 años negar esta afirmación, otros 3 años dudar, y finalmente 3 años más aceptar. Y ahora sabía que era una verdad innegable sin un ápice de mentira. Esta gran realización le llegó después de más de 9 años de permanencia. La prueba de que la afirmación era cierta estaba ocurriendo justo ante sus ojos. Después de todo, los magos de la Torre Mágica Púrpura, prácticamente empapados de locura, estaban aullando. La teoría del estimado Junior es invencible y mi modelaje de ropa interior es la encarnación de Dios. La magia de ilusión no es para replicar la ropa interior de las mujeres. He desarrollado una increíble magia de ilusión, así que nuestro estimado Junior prometió acortar los pantalones cortos de mi mayordomo disparador 1. He desarrollado una magia de ilusión que se siente como tener 5 manos, pero necesito un sujeto de prueba para golpear. Alguien se anima. Como compensación, recibirás una grabación del adorable maestro de la torre quejándose de que no le gustan los brotes de soja. Esta curva no está bien. Hoy, otra vez, no logré capturar la belleza de los pechos. Tenía que encontrar el último, el jefe final de los pechos. Pero fallé. La maga de ilusión Lorey de la Torre de Magia Púrpura suspiró profundamente hoy también, mirando a los encantadores alborotadores de la torre. Al mirar atrás, la torre no parecía tan desquiciada en el pasado. Como era cuando ella entró por primera vez en la Torre de Magia Púrpura. En ese entonces estaba llena de buscadores de la verdad desolados y deprimidos sobre la magia. Si alguien deseaba riqueza, la Torre de Magia Dorada era la respuesta. Si buscaba simple venganza, entonces la Torre de Magia Roja era para ellos. Si lo que querían era exploración, entonces la Torre de Magia Azul era su hogar. Y finalmente, solo para aquellos retorcidos de alguna manera oscura, la magia púrpura era su camino. Aquellos que desean no solo riqueza, sino algo que no existía en este mundo. Aquellos que buscaban no solo venganza, sino infligir un dolor indescriptible a algo que nunca existió. Aquellos que querían no solo exploración, sino levantar el velo y echar un vistazo a lo que estaba oculto en el mundo. Esos eran los que buscaban algo retorcido, en lugar de los valores mundanos ordinarios que poseía la mayoría de la gente. Mira a ese hombre justo allí. Todo lo que dice el estimado Junior es correcto. Tenemos el presupuesto, así que debe ser así. La persona que logró obtener el presupuesto es Dios, y como las palabras de Dios siempre son correctas, todo lo que dice el estimado Junior es correcto. Ese hombre que había estado estudiando qué parte de las bragas debería ser transparente para la aprobación del estimado Junior, había sido un mago en la Torre de Magia Púrpura durante 15 años. Incluso estuvo allí durante la era del anterior maestro de la Torre de Magia Púrpura. Antes de que su cerebro se contaminara con las ideas retorcidas del estimado Junior, investigaba una maldición que convertía el placer en dolor. Quería quitar cada pequeño fragmento de felicidad a un noble que destruyó su vida, por lo que continuaba su investigación con los ojos inyectados en sangre. Pero después de salir con el estimado Junior unas cuantas veces terminó así. Arruinado. Por alguna razón, la Torre de Magia Púrpura, poblada principalmente por miembros jóvenes, consideraba a alguien con 15 años de antigüedad como un veterano. Para exagerar un poco, estaba en una posición comparable a la de los ancianos de otras torres. Por supuesto, esto era relativo. Si un anciano de otra torre de magia realmente apareciera, tendría que inclinar la cabeza en señal de respeto. Como dice el refrán, el agua corriente arriba debe estar limpia primero para que el agua corriente abajo esté limpia, así que con el agua corriente arriba así, no es de extrañar que el agua corriente abajo no fuera normal. Esa mujer con gafas gruesas dibujando la figura de un mayordomo sota en el papel con trazos delicados estaba en su 6º año aquí.
Después de que su amigo de la infancia con quien estaba prometida en matrimonio huyó con un mercenario que visitó su aldea, comenzó a investigar destrucción mental y seducción, pero hay una persona dentro del papel. Después de involucrarse con el aterrador cuerpo de mayordomos del estimado Junior, ella cambió. Ahora, su objetivo era crear un novio que se ajustara perfectamente a sus gustos usando magia de ilusión. Todo esto por el estimado Junior. Es decir, un candidato prometedor para Archimago, el mago genio que creó la ilusión viviente de la Torre Púrpura con una combinación ominosa de cabello negro y ojos rojos y que se sospechaba que salía con el maestro de la torre. Todos estaban demasiado intimidados para simplemente llamarlo Junior, así que respetuosamente se referían a él como estimado Junior. El mago de la ilusión, era la causa principal. Maldita sea, volvió a bloquear su propio nombre con trastorno de percepción. También era un loco de remate que bloqueaba su propio nombre. Si alguien preguntaba quién era el primero al mando en la Torre Mágica Púrpura, era, por supuesto, el maestro de la Torre Mágica Púrpura. Aunque era linda y un poco torpe, nadie se atrevía a subestimar al maestro de la torre. Incluso las piezas más despreciables se arrodillaban ante ella. Así como el cálido sol hacía que un viajero que pasaba se quitara el abrigo, habría la ternura del maestro de la torre reformado incluso a los magos con caracteres defectuosos. Difícilmente. Todos simplemente mantenían un perfil bajo porque todos habían recibido al menos una vez una patada baja del maestro de la torre. Oportunamente, había un buen ejemplo de esto. Esta historia era de un recién llegado que acababa de terminar sus 3 años de mandato. Después de 3 meses, finalmente lo completé. Campo de precisión reducida de Melburton. Cuando uno mira el patrón grabado, distorsiona su enfoque, haciendo imposible acertar correctamente. Mi propio artefacto. Con esto puedo vengarme del tipo que quemó mi hogar. ¿Es esto algo nuevo que hiciste? Geung, maestro de la torre, ¿cuándo? No esto, por favor. Toque, boom. Lo siento, no sabía que se rompería con solo un toque. Pero, ¿no es el nombre un poco demasiado grandioso? ¿Qué tal Melburton Sugar Coating? AHHHHHHHHHEUKKKKKK. Cuando algo en lo que habías trabajado tan desesperadamente se rompía con un solo gesto, naturalmente tu cabeza se inclinaba en desesperación. Como en el mundo, la Torre de Magia Púrpura también estaba gobernada por la ley de la selva. El maestro de la torre en realidad no destruiría la magia por diversión. La magia de ilusión era realmente mala para el combate. Ese invento de Melburton habría sido inútil en un combate real, probablemente solo le habrían apuñalado en un costado. Estos nerds que solo investigaban dentro de la torre no lo sabían. ¿Por qué la Torre de Magia Púrpura era tan impopular? ¿Por qué la magia de ilusión era considerada mala por todos? Uno se daba cuenta de esto solo después de ser derrotado en un combate real con una sola palabra. Yo era igual, hasta que me golpearon en un combate real pensaba que funcionaría. En lugar de aprender una valiosa lección, terminé con una gran cicatriz en la cara. Y también pagué con mi ojo izquierdo como matrícula. Por eso el maestro de la torre mostró la dura y amarga realidad como precaución. Crujido, ejeje. Comillas. Comillas. No puede ser que en realidad ella los esté rompiendo por diversión, ¿verdad? Si alguien preguntara quién era el segundo al mando de la Torre Mágica Púrpura podría haber cierto debate, pero en mi opinión personal, era el estimado Junior. Algunos dicen que el estimado Junior era el segundo al mando porque era un candidato prometedor para Archimago, mientras que otros dicen que era porque era bueno en magia de ilusión. Sin embargo, yo pienso diferente. Después de todo, el segundo al mando era la mano derecha del primero al mando. Incluso si eran incompetentes o tontos, si eran adorados por el primero al mando, naturalmente serían el segundo al mando. Especialmente si el primero al mando ejercía poder absoluto. Oye, sabes, quizás ya sea hora de crear algunos modelos diferentes. Los extras pueden tener sus rasgos faciales más o menos aplastados, pero definitivamente necesitamos modelos de alta gama como Hart. Debería darte mis datos corporales. No, gracias. Mira esa actitud afectuosa. Dentro de la Torre Mágica Púrpura, la opinión predominante era, parece que hay una atmósfera extraña, pero aún no parece ser eso. Sin embargo, creo que los dos ya están en una relación romántica. También había pruebas concluyentes de esto. Esta fue una conversación que escuché por casualidad mientras pasaba por debajo de invisibilidad un día. Oh, ¿vas a ir a lavarte otra vez hoy? Deja de hablar como si nunca me lavara. A todos les resulta molesto después de todo. En el mejor de los casos, los seniors se lavan al menos una vez a la semana. Incluso el maestro de la torre también lo hacía, ¿verdad? Después de mostrarme eso. ¿Qué demonios le mostraste al maestro de la torre, estimado Junior? El estimado Junior fue inusual desde el mismo inicio de su ingreso a esta torre.
Después de todo, se lavaba todos los días y con frecuencia se lavaba las manos. Pensé que podría ser el llamado trastorno obsesivo-compulsivo. Pero luego, en cierto momento, el maestro de la torre también comenzó a lavarse todos los días. La gente no moriría por lavarse solo una vez a la semana. No lavarse conduciría a enfermedades o insectos. Las enfermedades y los insectos provienen del aire contaminado. Y el aire en la torre mágica se gestionaba con magia limpia y agua bendita. Así que el hecho de que los dos se lavaran todos los días no podía no ser sospechoso. ¿Qué estaban haciendo para tener que lavarse a diario? Quizás para borrar alguna evidencia que sería problemática si otros la descubrieran. ¿Qué tipo de evidencia podría ser esa? Tengo varias hipótesis sobre este asunto, pero no las mencionaré. En cualquier caso, era cierto que gracias al estimado Junior, una brisa fresca había comenzado a soplar en la torre de magia. Nuevas subvenciones, nueva magia. Todos debían estar emocionados. El nacimiento de un archimago elevó significativamente el estatus de la torre de magia después de todo. Además, debían estar encantados esperando finalmente recibir una enseñanza adecuada. El maestro de la torre no era bueno enseñando a otros. Era porque hacía las cosas así nomás con sus sentidos innatos. La magia original del maestro de la torre era, como era de esperar, tan extraña que nadie se atrevía siquiera a intentarla. Por otro lado, la magia del estimado Junior era diferente a la del maestro de la torre. Requería una cantidad repugnante de poder computacional, pero con suficiente mano de obra y tiempo, entraba dentro del ámbito de la reproducibilidad. También era bastante hábil enseñando a otros. Si el estimado Junior seguía creciendo así y se convertía en archimago, otorgando así sus enseñanzas a la torre de magia púrpura, muchas cosas cambiarían. Mientras comía avena y tallaba un artefacto en forma de anillo, Charlie, un veterano con 15 años de antigüedad y entusiasta de las bragas, se acercó a mí. Lorey, va bien. Ah, sí, más o menos. Eres realmente única también, ¿sabes? Si la exploración de ruinas era tu sueño, no sería la torre de magia dorada la mejor opción. Tienen mucho dinero y magia útil. Como he dicho muchas veces, mi objetivo es explorar ruinas con mi hermano menor. Mi hermano y yo soñábamos con ser aventureros explorando ruinas por todo el continente y descubriendo los secretos del mundo. Justo como nuestros padres que fueron aventureros increíbles. Pero ese sueño se rompió. Mi hermano perdió ambas piernas en un accidente de carruaje. Yo estaba a punto de ser atropellada por el carruaje mientras me distraía con una mariposa, pero él me salvó y quedó atrapado en el choque en su lugar. Por eso empecé a aprender magia de ilusión. Posesión de Lorey. Era la magia en la que estaba trabajando. Su efecto era controlar forzosamente el cuerpo de otra persona. Planeaba usar esta magia para darle mi cuerpo a mi hermano. Quedaba mucho camino para completarla, pero algún día, seguramente. Mientras meditaba sobre mi ambición, Charlie acercó una silla y se sentó. Parecía que tenía algo que decir, así que pausé el ajuste del artefacto y me volví hacia él. Sucede algo. Con las subvenciones llegando y rumores de que el segundo príncipe visitó, muchos reclutas nuevos están entrando en la torre de magia. Por mi vida y mi alma. Pensar que llegaría el día en que la torre de magia púrpura estaría llena de gente. En los viejos tiempos, cuando éramos pobres y desaliñados, ni siquiera los ladrones se molestaban con nuestra torre. Pero ahora es diferente, debe haber algunos con motivos ocultos entre los recién llegados. Bueno, no se encargará el maestro de la torre de ellos. Antes de que el maestro de la torre intervenga, deberíamos limpiarlos nosotros. ¿Cuántos años llevas aquí, otra vez? 9 años. Por eso. No lo sabes. El veterano Charlie suspiró y miró alrededor, asegurándose de que nadie estuviera cerca antes de hablar. Lorey, ¿alguna vez has visto a alguien mayor en la torre de magia púrpura? No, los más viejos apenas tienen unos 40 años, ¿verdad? No lo había pensado profundamente, asumiendo que así era aquí. Pero, ¿habría alguna razón importante por la que la expresión del señor Charlie se volviera tan seria? Piensa bien por qué no hay ancianos sentados en la torre mágica púrpura, porque solo aquellos con un máximo de apenas 20 años de estudio son los miembros de mayor rango. Sí, señor Charlie añadió una última cosa. No te sientas demasiado cómodo con el maestro de la torre. Con esas palabras, señor Charlie se levantó y se fue. La sombra en su rostro y la mirada pensativa que parecía recordar algo del pasado. ¿Qué había pasado? ¿Podría haber algún secreto oscuro escondido en la torre mágica púrpura? Oye, escuché que el estimado Junior y el maestro de la torre se están besando. ¿Qué? Vamos ahora mismo. Señor Charlie salió disparado con energía como un pollo sin cabeza. Murmuré incrédulo para mí mismo. Comillas. Dijiste que no me sintiera demasiado cómodo con ella, aunque, notas al pie. 1.
Sí, déjame traducir esto 2 veces. Desarrollé una increíble magia de ilusión, así que nuestro estimado Junior prometió acortar los pantalones cortos de mi mayordomo Sota. Eso fue lo que dijeron. Capítulo 24, el mago que se aventurará fuera de su patio trasero. Los ojos del maestro de la torre de magia púrpura se abrieron de par en par mientras se cubría la boca con una mano y con la otra me agarraba urgentemente de la manga. Cuando la miré, preguntándome qué pasaba, parecía que quería bostezar. Flexioné las rodillas para igualar su altura y me incliné cerca de su rostro. La maestra de la torre se quitó la mano que cubría su boca y bostezó de manera adorable. Ver un bostezo lindo era raro, pero la maestra de la torre logró algo tan difícil. H-U-A-U-H-H-H-H. Inhalé cada molécula del aliento exhalado por la maestra de la torre desde una distancia lo suficientemente cercana para evitar malentendidos innecesarios. Que conste en acta, esto no fue un acto lascivo para satisfacer ninguna tendencia maníaca. Un bostezo es un fenómeno natural que ocurre en todo ser vivo con alma. Así como se obtiene calor quemando combustible, los seres vivos queman sus almas para obtener una fuente de energía. Esta energía, en términos de artes marciales, se llama ki de origen verdadero, o en términos normales, fuerza vital. Esta también era la razón por la que los magos negros estaban tan ansiosos por capturar personas. Después de todo, usaban la fuerza vital para lanzar su magia. Y el subproducto de la combustión del alma era el maná. Poéticamente hablando, el maná era como la ceniza que quedaba después de que un alma ardía. Los seres vivos emitían una pequeña cantidad de maná con cada exhalación. Y ocasionalmente, cuando se acumulaba una cantidad significativa de maná sin refinar, se liberaba todo en un bostezo. Cuanto más alto era el nivel del individuo, más puro y abundante era el maná liberado a través de los bostezos. Para un archimago, un solo bostezo podía rivalizar con un elixir potente. Por lo tanto, existía una cultura de permitir que el mejor discípulo bebiera sus bostezos. En relaciones muy cercanas para absorber el 100% del maná disipado, incluso podían superponer sus labios. ¿Cómo podría alguien hacer tal cosa sin vergüenza? Ya estaba nervioso de que nuestros labios pudieran tocarse accidentalmente. Comillas signo de cierre de interrogación signo de cierre de exclamación comillas. Acabaron de rozarse ligeramente. PHEWWWWW. El maestro de la torre sonrió de manera refrescante como si estuviera complacida. A juzgar por su reacción tranquila parece que solo fue mi imaginación. Toqué mis labios distraídamente. Después de la sesión llena de acontecimientos con el segundo príncipe Irid, el maestro de la torre y yo habíamos estado pasando días tranquilos y pacíficos. Nos despertamos por la mañana, nos lavamos y nos cepillamos los dientes. Luego, tallamos modelos, comimos, hicimos algunos estiramientos ligeros y luego tallamos modelos. Comimos, tallamos modelos como una forma de descanso y luego tallamos modelos. Comimos y tallamos modeli. Sí, lo sé, realmente necesitaba un montón de modelos. No solo para su uso como heroínas, sino también para cumplir el sueño de un hombre de construir robots gigantes. Tenía tantas cosas que quería hacer. Y entre ellas, lo más urgente era recopilar datos de combate. Era comprensible que en la trama para el segundo príncipe, el enemigo principal fuera un mercenario con una esgrima torpe, pero si apareciera un caballero como enemigo y no supiera manejar una espada, sería problemático para la coherencia de la historia. También necesitaba datos sobre los movimientos de los monstruos. Había sentado las bases usando numerosos medios visuales de mi vida anterior, pero después de consultar con Senior Scarface, la mayor mariposa social de la Torre Mágica Púrpura, sale casi el 50% de toda la semana, dijo que mis datos actuales eran un completo desastre. Debería salir al menos una vez. Es peligroso fuera de la Torre Mágica. Sé que es peligroso, pero aún así. En los 9 años en la Torre Mágica no había investigado ni un indicio de magia de combate. No es que fuera pacifista. Simplemente encontraba más entretenido modelar ropa interior que la magia que destruía la mente de otros. La maestra de la torre también se oponía a que aprendiera magia de combate. Decía que se mezclarían impurezas. Considerando que era un consejo de una archimaga, simplemente lo tomé al pie de la letra sin siquiera molestarme en investigarlo. Por eso necesitaba un asistente, un guardaespaldas confiable que pudiera protegerme firmemente fuera de la torre. Idealmente, lo mejor sería que la maestra de la torre me acompañara. Deberíamos llenar un formulario de solicitud para la reubicación de armas estratégicas. No. Los superhumanos como las archimagas tenían que presentar una solicitud a la corte imperial con una semana de anticipación, indicando a dónde irían y cuánto tiempo se quedarían. Para mí, parecía que hacían un gran alboroto por eso, pero cuando lo consideré desde el punto de vista de un señor vecino, lo entendí un poco. Sería alarmante tener de repente un arma nuclear estratégica caminando por tu territorio. Probablemente empezarían a sudar frío y perderían fuerza en las extremidades solo de pensarlo.
Incluso si el propio señor tomaba precauciones, si algún matón inútil de cabello negro y piel bronceada del territorio provocaba una pelea. Dependiendo del temperamento del arma estratégica ambulante, podría explotar toda una calle. Por lo tanto, se añadió este procedimiento para evitar la recurrencia de úlceras en numerosos señores del imperio. Si la solicitud era rechazada, tendrías que presentarla de nuevo, por lo que podría prolongarse incluso un mes. Supongo que sería mejor bajar mis esperanzas de que la maestra de la torre me acompañara. Para referencia, el día en que todos los maestros de la torre se reunieron para evaluarme, hubo un alboroto porque nadie había presentado una solicitud. Escuché rumores de que el señor que gobernaba la aldea donde nací se desmayó, espumando por la boca. Bueno, de todos modos. Realmente debería intentar salir al menos una vez cuando tenga la oportunidad. Cuando fui al laboratorio del maestro de la torre para preguntarle si quería tallar modelos de sujetadores conmigo, la encontré con pijama delgada, sosteniendo una carta y crujiendo como si estuviera rota. Esta es una carta, de la princesa. Tomé la carta de la maestra de la torre que no funcionaba bien. Era ostentosa, adornada con todo tipo de joyas, claramente indicando que fue enviada por la familia imperial. Al final todo esto se convertiría en fondos para la investigación. Quitando cada adorno de joya y verificando el remitente, resultó ser de la primera princesa. Eliminando la retórica política compleja y resumiendo el núcleo, el contenido fue el siguiente: parece que mi hermano se divirtió. Yo también quiero hacerlo. Me gusta golpear a la gente. Nos vemos en una semana. Viendo que este contenido tan simple estaba escrito con tanta elegancia, realmente no era por casualidad que ella fuera miembro de la familia imperial. Leí la carta una vez más tratando de entender las necesidades del jugador potencial. También le pregunté a la maestra de la torre si sabía algún otro detalle sobre la primera princesa. Después de sentarse con las piernas cruzadas sobre mis muslos, comenzó a hablar. Le hice un respaldo temporal con un brazo para ella. He oído que ha sido una maníaca de la batalla desde joven. ¿Una maníaca de la batalla, dices? El conde Yurensto solía decir esto: ando te comportes como un perro rabioso como la primera princesa. También había rumores de caballeros en su territorio que se rompían los brazos mientras entrenaban con ella. Este era un punto muy crucial: el combate. Si al jugador le gustaba tanto el combate, debía preparar un mapa de combate. Era hora de finalmente realizar el deseo de un enfrentamiento emocionante que no se cumplió con el segundo príncipe. Entonces, de repente, se me ocurrió una pregunta, así que me volví hacia la maestra de la torre. Pensándolo bien, no se suele contar como primera princesa, primer príncipe y segundo príncipe. Así es. ¿Qué? El primer príncipe murió, por eso intencionalmente omití mencionarlo. La familia imperial no le gusta hablar del primer príncipe, ¿sabes? Hay una orden que lo prohíbe. Todos lo tratan como si nunca hubiera existido. ¿Oh no? ¡Qué trágico! ¿Qué pasó? Es solo un rumor, pero escuché que fue envenenado. Alrededor de los 10 años. Tenía sentido que la gente no lo mencionara. Pensar que un príncipe heredero murió envenenado. Hablar abiertamente de eso empañaría la reputación de la familia imperial. Envenenado hasta la muerte, dices. Mi mente repasó materiales de referencia que iban desde intrigas de la corte hasta fantasía romántica. Considerando que el veneno y las luchas por la sucesión estaban involucrados, la familia imperial podría ser en realidad más disfuncional de lo que pensaba. ¿Podría esto también explicar el comportamiento del segundo príncipe, como si le faltara un tornillo? Si no fue un caso de heredar el ADN paranoico del emperador, entonces algo debió haber pasado durante su crianza. Dada la sensibilidad del tema, sería mejor eliminar cualquier mención al veneno. Un truco como «¿Quién envenenó mi té verde?» debería evitarse. Combate, dices. Entonces, ¿qué tal fantasía oscura? Un mundo donde todo había sido destruido, una tierra de cenizas. Porque ocurrió algún tipo de desastre de maná. Aproximadamente el 90% de la humanidad fue aniquilada y aparecieron monstruos de aspecto extraño tomando el lugar de la humanidad como señores de toda la creación. Estos monstruos hablaban un idioma incomprensible para los humanos. Los humanos se aferraban a sus vidas frágiles en pequeños puestos avanzados, usando artefactos o conocimientos de la antigua y gloriosa civilización, muriendo silenciosamente día tras día. Pero había un rayo de esperanza. Era solo un rumor, pero en algún lugar del continente existía un refugio. Una mazmorra segura que garantizaba la supervivencia al menos durante los próximos 100 años. Fue entonces cuando apareció el jugador. Un jugador con una aura misteriosa que despejaba el camino superando el entorno natural retorcido y derrotando monstruos gigantescos. Los humanos sobrevivientes siguieron y adoraron al jugador. En otras palabras, el jugador se convirtió en un profeta. Sería bueno añadir problemas menores al grupo de humanos liderado por el jugador, desde pequeños robos hasta asesinatos graves.
Tales elecciones moralmente ambiguas ayudaban mucho a definir el carácter del jugador. También debería incluir una heroína. Si el jugador fuera mujer. Estaba pensando más o menos en una tipo frágil y erudita, una aspirante a caballero que admiraba al jugador y se esforzaba por seguir su camino, y una top G. Como era de esperar, realmente necesitaba salir de la torre. Recolectar datos de combate era ahora urgente. Si el maestro de la torre no podía acompañarme, necesitaba una alternativa. Alguien con un nivel decente de habilidad en combate que pudiera cooperar activamente en la recolección de mis datos. No alguien que solo se quedara investigando, sino alguien con experiencia en romper cabezas de goblins afuera. Decidí pedir ayuda al veterano Scarface. Estimado joven, repite después de mí. Lo, re, y. Scarface. Lo, re, y. Scarface. Aunque hubo algunos problemas durante nuestra comunicación cuando despegué unas cuantas joyas adheridas a la carta, ella se volvió muy cooperativa. Como era de esperar, nada podía superar al dinero. La maestra de la torre hizo un guau, pero la preparación para salir avanzó muy rápido. El veterano Scarface contrató un grupo de aventureros, planificó una ruta de exploración adecuada y tranquilizó a la maestra de la torre asegurándole que sería un viaje muy seguro. Toma esto y por si acaso, esto también. Y esto, y también esto. Parecía como si la maestra de la torre hubiera despertado una mentalidad de, mejor matarme si no puede tenerme, ya que me bombardeó con un montón de artefactos. Me cargó con no menos de 49 artefactos tipo collar, ¿sabes? El maestro de la torre fue un paso más allá, incluso amenazando que no podría dar ni un solo paso afuera hasta que usara todos los collares. El señor Scarface pensó por un momento y luego me dio instrucciones. Susurra al oído del maestro de la torre que ella es la que más te gusta en todo el mundo. ¿Por qué? Porque solo entonces se abrirá nuestro camino hacia adelante. El señor Scarface parecía completamente confiado. Decidí confiar en el señor que era tanto un mago como un explorador veterano. Imaginé una escena que había presenciado cuando estaba en la escuela primaria. Con la calidez de un padre abrazando a una hija que regresa de la escuela, abracé al maestro de la torre y le susurré al oído. Fue agradable abrazarla porque era muy acogedora. Me gusta nuestra Yuna más que a nadie en todo el mundo. Comillas signo de cierre de exclamación signo de cierre de exclamación signo de cierre de interrogación signo de cierre de exclamación comillas. En ese momento, el maestro de la torre se evaporó, no como una broma o metáfora, sino de verdad. Me preguntaba qué estaba pasando en el mundo, pero según el señor Scarface, ella se había liberado de mi agarre con una elevada magia de ilusión antes de desaparecer. Por alguna razón, el señor Scarface tenía una expresión extrañamente satisfecha. Como era de esperar, aunque solo hubiera unos meses de diferencia, parecía que un veterano seguía siendo un veterano, Así, el veterano Scarface eliminó fácilmente todos los obstáculos. Al final, solo llevé un collar. Así, con el corazón palpitante y emocionado salí por primera vez en 9 años de la Torre Mágica. Cuando llegamos al lugar de encuentro, nos esperaba un grupo de 3 personas. Escuché que eran aventureros, pero el estado de su armamento no era ninguna broma. Para exagerar un poco, estaban casi al nivel de caballeros. La proporción de género del grupo consistía en un hombre y 2 mujeres. A primera vista parecía haber un guerrero, un arquero y un pícaro. El atuendo del pícaro era bastante atrevido y la cantidad de tela era pequeña, lo que pensé que valía la pena tomar como referencia. Debería hacer un modelo tal cual y usarlo más adelante. Un joven apuesto, aparentemente el líder con el cabello peinado hacia atrás con una raya 2 en 8, se presentó. Sus ojos se parecían a los de un zorro e incluso tenía un lunar cerca de los ojos, lo cual era un poco, ¿cómo decirlo? De alguna manera, él era, bueno, un poco, ¿sabes? Mucho gusto, soy Rowillen, aventurero de segunda clase que se unirá a ustedes en esta aventura. Espero contar con su amable cooperación. Beauty Mark Gay, comillas. ¿Acaso me está provocando ahora mismo? Es que su cerebro es un poco anormal. Por favor, compréndelo. Señor Scarface intervino rápidamente para defenderme. Afortunadamente, al ver que se enfadó muchísimo después de escuchar a Beauty Mark Gay, parecía que le gustaban las mujeres. Capítulo 25. El mago que se aventuró fuera de su patio trasero. Señor Scarface explicó brevemente nuestra ruta. Es un viaje de 5 días, incluyendo el tiempo de desplazamiento. Hemos oído hablar de una mazmorra que nunca ha sido explorada antes en las cercanías. Cruzaremos el bosque, acamparemos en la entrada de la mazmorra, exploraremos la mazmorra y luego regresaremos. ¿Hay algún cambio en nuestro objetivo? No, el objetivo es ganar experiencia en magia de ilusión. Solo necesitas encargarte de los monstruos que encontremos en el camino. Según el contrato, habrá incentivos adicionales basados en el número de combates. Beauty Mark Gay revisó meticulosamente los términos del contrato.
Al ver al arquero y al pícaro holgazaneando atrás, parecía que Beauty Mark Gay se encargaba de todas las tareas complicadas y problemáticas. Justo cuando la discusión parecía estar terminando, comenzó a quejarse sobre cuánto nos pagarán por daños emocionales en caso de insultos personales durante la explicación. Parecía que esto no se resolvería en 10 minutos, así que vacié mi mente. El arquero tenía orejas largas con varios adornos, lo que indicaba que era un elfo. Viendo que el pícaro tenía una cola larga que sobresalía de sus pantalones cortos ajustados, enrollada alrededor de su muslo, era una bestia. Una fiesta de raza mixta, era. Nací en un pueblo rural que solo cultivaba papas antes de encerrarme en la torre mágica púrpura, por lo que este fue mi primer encuentro real con diferentes razas. Había oído hablar de ellas y aprendido sobre su ecología y hábitos en enciclopedias, pero verlas en persona fue una experiencia completamente nueva. Era realmente cierto que las orejas de los elfos son sus zonas erógenas. Quería preguntar, pero temía que me clavaran una flecha en la frente, así que me abstuve. Mientras los observaba para fines de modelado, los ojos de la pícaro bestial se encontraron con los míos. Después de abrir los ojos somnolienta, me envió una simple señal con la mano. Señalándose a sí misma, igual a mayor que yo soy. Señalando a Beauty Mark Gay, igual a mayor que él es. Haciendo un gesto con la mano que necesitaba ser censurado. Igual a mayor que novia. Solo para referencia, esta es una versión muy suavizada. Era una advertencia para no coquetear con ella ya que ya tenía pareja. Asentí para mostrar que entendía y luego usé señales con las manos para preguntar a la arquera elfa si estaba en una situación similar. Ella respondió con una señal que sí lo estaba. Inesperadamente, esta fiesta resultó ser una fiesta de harén. Miré a Beauty Mark Gay, viéndolo bajo una nueva luz. Parecía lo suficientemente atractivo para conquistar a una mujer, pero no esperaba que fuera el maldito mejor y tuviera a dos en sus brazos. No había peleas amorosas. Pregunté mediante señales de manos si sus relaciones eran armoniosas. Respondieron que en esta tribu había un orden con respeto mutuo y una estricta programación, lo que evitaba cualquier disputa. Esto se volvió mucho más interesante. Estaba a punto de preguntar si, en lugar de dos, los tres lo hacían juntos cuando Senior Scarface me dio un golpe en la parte trasera de la cabeza. La pícaro Beastkin también estaba siendo reprendida y contenida por Beauty Mark Gay. La pícaro Beastkin parecía ansiosa por presumir de su pareja masculina y yo estaba muy interesado en recopilar esos datos. Aunque Senior Scarface me detuvo, sabía que tendríamos oportunidad de discutir esto de nuevo cuando fuera el momento adecuado. Caminamos por el bosque y luego descansamos. Caminamos, luego descansamos. Caminamos, luego descansamos. El viaje consistía simplemente en que el arquero elfo lideraba el camino mientras el resto de nosotros lo seguíamos. Habría sido genial recopilar datos de encuentros con monstruos, pero ni siquiera los monstruos eran tontos. Sabían que era difícil atacar a un grupo de unas 5 personas. Observar el paisaje de la montaña fue interesante al principio, pero obviamente, rápidamente se volvió monótono. Siempre eran los mismos árboles, las mismas rocas y una mariposa que, curiosamente, a menudo volaba a mi alrededor. Por lo tanto, la mayor parte de la aventura se pasó caminando, mientras hablábamos de tonterías sin sentido. El veterano Scarface me había instruido, el estimado novato debe mantener la boca cerrada, así que no pude unirme a la conversación. Pero fue bastante divertido intercambiar señales manuales en secreto con el pícaro bestial mientras observábamos al chico de la marca de belleza y al veterano Scarface tener algún tipo de conversación de veteranos. Para cuando descubrí el color de las bragas del chico de la marca de belleza no quería saberlo y de la arquera elfa esto sí quería saberlo, ya habíamos llegado a la entrada de la mazmorra. Y había un ogro paseando justo en esa entrada. Un cuerpo enorme de 3 metros y musculoso, empuñando un garrote hecho a la ligera con troncos de árboles arrancados de los alrededores. En muchas novelas de fantasía, los ogros eran como guardianes para los novatos. Un primer obstáculo, por así decirlo. Aparentemente, aquí era igual. En pequeños pueblos sin despliegue de caballeros no eran diferentes de desastres naturales. Un solo ogro podía destruir fácilmente un pueblo entero. En mi infancia, los adultos solían decirnos, si no trabajas duro, el ogro vendrá por ti, todo el tiempo mientras crecíamos. Pero para un aventurero de segunda clase de la capital imperial parecía un oponente fácil. Parece que tendré un calentamiento ligero. Por favor, solo observen. Terminaré esto en 10 minutos. Beauty Mark Gay, equipado con un escudo y una espada larga, dio un paso adelante. El ogro rugió mientras cargaba contra él. Comencé a recopilar datos después de lanzar la magia de rastreador de movimiento sobre Beauty Mark Gay. Pensándolo bien, Senior Scarface. Sí, estimado Junior, ¿qué tan fuerte es un aventurero de segundo grado? Están al borde de la metamorfosis. Después de todo, lograr la metamorfosis les otorga el título de primera clase.
Al aparecer estos sustantivos propios repentinos mantuve con calma una expresión de no sé qué significa eso en absoluto. Esperaba que Senior Scarface lo explicara con mucha amabilidad. ¿Acaso el maestro de la torre no te lo ha explicado todavía? Bueno, supongo que es cierto que es mejor que no lo sepas. Hay dos maneras de enfadar a alguien, verás, la primera es. Hay reinos que pueden ser alcanzados por todos los seres vivos con alma. Pasando por la metamorfosis y luego la sublimación. Escuché que la primera princesa ha pasado por la metamorfosis y el maestro de la torre ha completado la sublimación. Decidí interpretarlo en el contexto de novelas de artes marciales. Por lo que entendí, parecía que la metamorfosis era similar a alcanzar el reino cumbre y la sublimación era similar a alcanzar el reino trascendente. Pero honestamente, era difícil de comprender completamente. Aunque era consciente de las extraordinarias habilidades del maestro de la torre en la talla de modelos, no conocía el alcance del poder destructivo que podían ejercer aquellos con el título de archimago. Incluso durante el enfrentamiento con ese chico caballero en la torre mágica púrpura. Para mí, el chico caballero parecía estar cortando la nada. En esas circunstancias parecía que el maestro de la torre hizo algo, pero no podía comprender qué era. Así veía un artista marcial de tercera categoría el mundo lejano del reino trascendente. Mientras escuchaba la historia, el chico marca de belleza casi había terminado de cocinar al ogro. Lo deshabilitó metódicamente cortando primero los tendones de sus piernas para reducir su movilidad y luego haciéndolo sangrar, debilitándolo. Con solo un poco de apoyo no podría cortar rápidamente su cabeza. Levanté la mano para lanzar magia de ilusión sobre el ogro pensando que sería bueno hacerlo agitarse sin rumbo. Reuní mi maná y lo retorcí 2 veces como una cinta de Mobius antes de dispararlo al ogro. Chispas volaron en la cabeza del ogro. La magia que lancé fue alucinación cegadora. Era una magia de ilusión que mostraba fantasías diversas para oscurecer toda la visión. U-A-G-H. ¿Por qué su movimiento de repente? El ogro comenzó a agitarse salvajemente y el chico marca de belleza que había estado luchando leyendo los movimientos del ogro debido al patrón repentino y aleatorio. Bang, golpeado por el garrote y lanzado a unos 5 metros de distancia. R-O-W-I-L-L-E-N. El arquero elfo se apresuró a ayudar al chico de la marca de belleza lanzado y el pícaro bestial saltó hacia el ogro. La veterana Scarface también comenzó a cubrir con fuego cruzado con la ballesta que llevaba en la cintura. La batalla que había ido tan bien de repente cayó en un completo desorden. Observé esta escena discretamente antes de arrodillarme silenciosamente y levantar las manos con culpa. Mientras la fogata ardía, emitía un sonido que de alguna manera calmaba el cuerpo y el alma. Las llamas parpadeantes alejaban la oscuridad de la noche tiñendo parte del mundo con un tono escarlata. ¡Qué hermoso era! La carne de conejo asándose sobre el fuego también contribuía a la atmósfera. Había cierto romanticismo en acampar. Y había estado arrodillado con las manos levantadas durante 3 horas. Mis brazos se sentían pesados. Así se sentía Atlas, a quien se decía que sostenía el cielo. El peso del mundo era muy pesado. El sudor caía como lluvia, así que también tenía un poco de frío. El chico de la marca de belleza se había roto el brazo por el golpe del ogro, así que ahora llevaba una férula. Afortunadamente, había vertido una poción sobre ella, por lo que debería recuperarse después de una buena noche de sueño. Aunque estaba herido debido a cierto travieso mago de ilusiones, la expresión del chico de la marca de belleza era brillante. Esto se debía a que le había dado algunas joyas que sobraron de la primera princesa como forma de compensación por el desafortunado accidente industrial. Senior Scarface sonrió amargamente. Ahora entiendes por qué la magia de ilusión no es exactamente algo común, estimado Junior. Sí. A menos que la magia de ilusión destrozara completamente la mente del oponente de un solo golpe, tenía muchos efectos secundarios en el juego en grupo. Después de todo, yo cegué al ogro con una alucinación, pero como resultado, el chico de la marca de belleza resultó herido. Si debe usarse, hay que considerar cuidadosamente su aplicación. Por ejemplo, supongamos que todos los miembros del grupo tuvieran ataques a distancia. Entonces podríamos atar al ogro con magia de ilusión y desgastar su salud desde lejos. Eso tampoco funciona bien. Los tipos grandes y feroces tienden a cargar hacia la dirección del ataque. Entonces no podríamos usar magia de ilusión en criaturas pequeñas y débiles para una paliza unilateral. Si son pequeños, débiles y delicados, una sola flecha sería suficiente. Y si son pequeños pero fuertes, la magia de ilusión no funcionaría bien en ellos, ¿verdad? ¿Qué tal lanzar algo como ira de un loco en un área amplia dentro de una colonia de goblins? Eso sería útil cuando no haya personas secuestradas en la colonia de goblins. Entonces, ¿qué podría hacer exactamente la magia de ilusión? Incluso después de considerar varias aplicaciones, cuando me pregunté a mí mismo, entonces, ¿es mejor que una flecha de fuego? Me resultó difícil responder que sí.
¿Qué hacer con esta sensación? Esta sensación que era como elegir un personaje pésimo en un juego de rol y no poder hacer nada al respecto. Para barrer con estilo a los enemigos con magia de ilusión, realmente tenía que alcanzar la posición de archimago. Es impresionante que hayas podido penetrar la barrera mental del ogro y lanzar magia de ilusión, pero... Estimado Junior, así es como realmente se usa la magia de ilusión. Para elevar la reputación de la torre de magia púrpura que había sido empañada por mí mismo, la señor Scarface dio un paso adelante. Ella puso una expresión solemne y habló mientras señalaba la carne seca dura, las galletas secas y las cantimploras llenas de agua que tenía el grupo. Por favor, díganme qué menú desean. El grupo de aventureros, incapaz de comprender las palabras de la señor Scarface al principio, las meditó y luego se estremeció de emoción al darse cuenta de su significado. Para llevar alimentos rentables y que ocupen poco espacio, inevitablemente se debía elegir raciones secas que saben a agua de perro absoluta. Llevar utensilios de cocina para cocinar deliciosamente solo se convertiría en una carga después de todo. Sin embargo, si hubiera un mago de ilusiones presente. El bocado, sabe a bistec. Rowillen, esta galleta sabe a pastel. Justo como los que comimos en esa cafetería de postres en Crown Hall. Comillas. El sabor del hogar. Un mago de ilusiones podría mejorar significativamente la comodidad del grupo de aventureros. Aquella noche, el veterano Scarface recibió vítores y aplausos de todos por demostrar magia para no sentir picazón incluso cuando te pican los mosquitos, y magia para hacer que acostarse sobre grava sea tan cómodo como una cama. Capítulo 26. Negative mazmorras. Podían significar un espacio amenazante creado por un mago loco o una estructura arquitectónica antigua construida por un gran ser del pasado. La mazmorra que íbamos a explorar era esta última. Después de que el grupo de avanzada completó su conquista, ahora se usaba para entrenamiento práctico. Estaba gestionada por el Imperio y cualquiera podía usarla si seguía los procedimientos adecuados de papeleo. Quizás por esa razón, era increíblemente luminosa y limpia. Para exagerar un poco, parecía más limpia que el laboratorio de la Torre Mágica Púrpura. He oído que incluso los estudiantes de la academia suelen venir aquí por la limpieza de las instalaciones. Realmente están ganando experiencia cómodamente, ¿no es así? ¿Verdad? Si empiezas tu carrera como soldado contratado. El veterano Scarface y el chico con la marca de belleza caminaban delante, charlando sobre cómo los estudiantes de la academia criados en un invernadero cálido no tenían agallas o cómo una vez contrataron a un exalumno de la academia y huyó al ver un goblin. Conforme pasaba el tiempo y su conversación derivaba en cómo sus propias vidas eran más duras que las de los demás, yo disminuí un poco el paso y me quedé atrás. Ya había escuchado la misma historia 2 veces anoche. Parecía que la pícaro bestial pensaba lo mismo. Al ver cómo se quedaba a mi lado y preguntaba con señales de mano si tenía alguna otra historia interesante, parecía haber disfrutado del gran arco ígneo 1 de la expiación acompañado de magia de ilusión, así como de la sesión de recitación de romance de los 3 reinos 2 junto a la fogata durante 2 horas. Para recibir algo también hay que dar algo. Por el bien de un intercambio justo, le pregunté a la pícaro bestial. ¿Por qué no hablas? Después de comer comida deliciosa, una ilusión ayer, exclamó admirada, diciendo que sabía a casa. Su voz parecía estar bien cuando la escuché entonces y no parecía ignorante al hablar. Pero ella se comunicaba principalmente mediante señales con las manos como no iba a tener curiosidad. La pícaro bestial dudó por un momento, luego sacó la lengua. Había una marca clara en su lengua como si estuviera marcada con algo. Era un símbolo que nunca había visto antes. La pícaro bestial retiró la lengua y habló. No quería mostrar esto. Había memorizado todos los símbolos comúnmente usados cuando estaba en la torre de magia. Así que si no reconocía significaba que era secreto o se usaba de forma encubierta. Como parecía querer ocultarlo, no parecía tener un buen significado. Hice una conjetura aproximada basándome en la forma de la marca. Vampiro, murciélago, chupasangre, no, es la figura de un cuenco espinoso. Una marca de ofrenda de un sacrificio vivo. Lo usan los magos negros. Apenas escapé, gracias a Rowillen. El pícaro bestial miró la espalda de Beauty Mark Guy con una mirada extraña, parecía ser una mezcla de buena voluntad, gratitud, afecto y más. Una historia se formó en mi mente. Malvados magos negros emboscaron a una tribu bestial, matando a quienes resistían y capturando sujetos para sus experimentos. Siguieron días oscuros y sombríos. La muerte se acercaba lentamente. Y justo antes de que ella fuera sacrificada para un ritual, Beauty Mark Guy irrumpió con la luz del sol, blandiendo una espada larga y un escudo antes de lanzarse al ataque. Luego... ¿no habría sido algo más o menos así? Por cierto, está bien mostrarme eso. Si era algo que ella odiaba tanto que recurría a señales manuales para no revelarlo, no parecía haber razón para que me lo mostrara a mí, a quien apenas había conocido hace unos días.
Agarré cuidadosamente mi collar. Era uno de los 49 artefactos que el maestro de la torre intentó otorgarme. Estaba tenso por dentro, preocupado de que el pícaro bestial declarara: ahora que has visto esta marca, no podrás salir vivo de este lugar. El pícaro bestial me señaló con el dedo índice. Es porque hueles similar, EUNG. Si estaba interpretando correctamente el flujo de la conversación, no significaba eso que yo también olía a esclavo. Pero no puede ser, me limpio diariamente con magia limpia, aunque... Quizás esto era una forma sofisticada de desprecio hacia los estudiantes de posgrado. Justo cuando pensaba si necesitaba explicar lo bueno que era el bienestar corporativo en la torre de magia púrpura, el pícaro bestial trotó adelante, dejándome atrás. Algo se sentía extrañamente fuera de lugar. ¿Acaso me estaba perdiendo de algo? KYAAK. Sorprendido, me cubrí la boca. En cuanto a nuestras imágenes, yo era el único que parecía probable que gritara KYAAK entre nosotros. Sin embargo, el grito continuó incluso mientras me cubría la boca. Era otra persona. ¿Quién? Era hora de volver a llamar al chico de la marca de belleza Beauty Mark Gay. Si no, sería el pícaro bestial o el arquero elfo mostrando un inesperado Gab Moe. No, no lo era. El grito agudo que seguía aumentando provenía del veterano Cicatriz. Incluso el chico de la marca de belleza miraba al veterano con desconcierto. La senior gritó como si hubiera visto una bañera llena de cucarachas. Preocupado de que un ciempiés humano creado por algún malvado mago negro hubiera aparecido, seguí la mirada de la senior. Golem, es un golem de piedra, era un golem. Además, era un pequeño golem de limpieza. Apenas medía 1 metro de altura y ni siquiera tenía brazos para atacar. Lo único que poseía era un plumero mal sujeto. Le di una palmada en el hombro a la temblorosa senior Cicatriz y miré fijamente al golem. Había algo que no podía percibir porque mi reino era demasiado bajo. O el golem estaba imbuido con magia ilusoria como repulsión infinita. Por lo que pude ver, era solo un golem, uno que no parecía tener ninguna magia particular adjunta. Afortunadamente, el chico marca de belleza preguntó lo que más me intrigaba en mi lugar. ¿Por qué estás tan asustada, o más bien, disgustada? Es solo un golem. La senior Cicatriz tomó un momento para recuperar el aliento y luego murmuró. Si tuviera que elegir una cosa que los magos de ilusión deberían temer más, elegiría a los golems, estimado Junior. Generalizar experiencias personales en una categoría universal no es una buena actitud. Ve a luchar y trata de ganar, estimado aprendiz. Si ganas contra esa cosa, tallaré 30 modelos humanos. Regresaré enseguida. Me arremangué y di un paso adelante. No había razón para rechazar una victoria garantizada. Derrotar solo a este golem de piedra que se usaba para la limpieza significaba 30 modelos. Era prácticamente magia de copia de modelos. Terreno gratis de verdad no. No importaba cuánto dedicara mi vida a la composición de simulaciones para TRPG en quien me tomaba ella. Básicamente era discípulo directo del maestro de la torre mágica púrpura. No había forma de que pudiera perder contra una roca. La mariposa revoloteante obstruía mi vista como si se opusiera vehementemente, pero un simple insecto no podía detener mi pasión por los 30 modelos. Saqué mi bastón. La iguala, impartición de la pesadilla primordial. Desesperación de la fauce abisal. No funcionó. Reinicio de objetivo de Illeñal. Torbellino de coordenadas espaciales. No, funcionó. Los ojos del golem destellaron en rojo. ING. Con un ruido desagradable, se acercó a mí, enfrentándose directamente a toda mi magia. Ven corazón. Usé mi carta maestra, reuniendo el máximo número de hologramas que pude invocar sin ayuda. Un total de 10 ilusiones capaces de ejercer fuerza física avanzaron a mi orden. Corazón, el cuerpo de mayordomos e incluso los recién incorporados caballeros con armadura completa. Le puse una máscara a Corazón por si su rostro causaba problemas. Atacaron al golem y lo golpearon, pero no fue suficiente. Su fuerza física no era ni remotamente suficiente. El golem no tenía fe ni creencia, por lo que la fuerza que los hologramas podían mostrar era al nivel del puño de un niño. El golem de limpieza avanzaba firme contra la lluvia de golpes. Como si quisiera decir que todos mis esfuerzos eran insignificantes incluso mientras hacía ruido. Esto no puede ser. Me estás diciendo que ni siquiera le hace cosquillas. Bip, BRRRRR. KEUAGGGGH. Golpe. El golem blandió su plumero. Encerrado en un rincón de la mazmorra, solo pude agacharme y soportar los golpes del golem. El plumero barría cada pequeña parte de mi cuerpo quitando todo el polvo. Estaba tan desesperado que casi derramo lágrimas. Tenía que idear una estrategia. Tenía que haber una manera de darle la vuelta a la situación. No podía simplemente perder, solo era un golem de limpieza, no quiero perder. Un golem no tenía alma ni estaba equipado con órganos sensoriales avanzados que pudieran ser perturbados.
La magia de ilusión no funcionaba en él. Si hubiera sido un golem más avanzado capaz de pensar, no me habría sentido tan impotente. Con desesperación conjuré magia. Si el golem no podía pensar y por eso la magia de ilusión no funcionaba, entonces solo tenía que imbuirlo de pensamiento y golpearlo, no. Ese tipo de magia no existía. Si no existía, simplemente tenía que crearla. Colgado boca abajo, tú que caminaste por el cielo y caíste al suelo, da la vuelta completa y desciende del cielo, imposición forzada de persona. KEUAAGH. El plumero fue metido en mi boca. Mi magia, completada en un 80%, se hizo pedazos. Perdí toda voluntad de luchar y me desplomé en el suelo. El golem de limpieza, como declarando victoria, me dio 3 bofetadas en la cara con el plumero, antes de partir hacia las profundidades de la mazmorra. Solo entonces entendí el significado del grito del señor Scarface. Era un lamento profundo. Una incompatibilidad absoluta. Toda mi resistencia fue completamente aplastada. La aventura fue exitosa. Obtuve datos de combate de Beauty Mark Guy y de las otras aventuras y también aprendí cómo se movían los ogros. El primer paso fue significativo. Si introduzco los datos en la IA y la dejo funcionar sin parar en tiempo acelerado, ¿entiendes lo que eso significa? Surgirían la espada original y las artes marciales. ¿No se decía que una cantidad infinita de tiempo y un número infinito de monos podrían incluso escribir las obras de Shakespeare? Como incluí los datos básicos, la probabilidad era aún mayor que eso. Y cuanto más datos añadía, mayor era la probabilidad de obtener algo plausible. Las artes marciales eran posibles. Después de la aplastante derrota contra el golem, me interesé en aumentar también mi poder de combate. ¿No sería un poco jodido que alguien que pasara simplemente me pinchara y yo cayera muerto? Si pudiera otorgar artes marciales a los hologramas vinculando los datos de combate explicados anteriormente, tal vez podría usarlos realmente como una especie de hechizo de invocación. También era necesario mejorar la fuerza física básica. Esa parte requería tanto presupuesto como esfuerzo. Usando todas estas ganancias crearía una sesión para entretener a la primera princesa. Pero por hoy solo quería dormir tranquilamente, cuidando las amargas heridas de la derrota. Aquella noche soñé que un golem me perseguía. En una habitación de la mazmorra que los aventureros habían dejado, un golem de limpieza en modo de espera despertó. Y entonces reflexionó, ¿por qué podía pensar? ¿Cuál era su identidad? ¿Quién era y qué era este conocimiento que le había sido impartido? Y entonces se dio cuenta de un vacío, aproximadamente un 20% de espacio vacío. Después de seguir los enlaces perdidos, contemplar su propia existencia y juntar las piezas del rompecabezas reunidas, su primera respuesta fue: P. ¿Quién soy? R. Profesor Abraham de la Universidad de Miskatonic 3. Notas al pie, notas al pie, notas al pie. 1. Jaja, significa inclinarse como si estuvieras haciendo una parada de cabeza solo con la cabeza. Literalmente significa gran reverencia, como la forma suprema de una reverencia. Véase la imagen a continuación como referencia cara sonriente. 2. Una novela histórica del siglo XIV atribuida a Luo Guanzhong. Está ambientada en los años turbulentos hacia el final de la dinastía Han y el período de los 3 reinos en la historia china, comenzando en el año 184 después de Cristo y terminando con la reunificación del territorio en 280 por el Yin occidental. 3. Una universidad ficticia ubicada en Arkham, nombrada así por el río Miskatonic que atraviesa la ciudad. La escuela aparece en numerosas historias del mito de Cthulhu de Lovecraft y muchos otros escritores. Lovecraft describió la Universidad de Miskatonic como una universidad de gran prestigio, a la par con la Universidad de Harvard. De hecho, al menos en la década de 1920, Harvard y Miskatonic eran las 2 escuelas más populares para los hijos de la vieja nobleza de Massachusetts. Capítulo 27. La visita de la primera princesa. Un anciano estaba sentado en un trono dorado espléndidamente decorado. Su espalda estaba encorvada, su tez pálida y su cuerpo delgado y demacrado. Sus ojos estaban hundidos y sin vida. El anciano parecía sufrir de una ansiedad extrema, sus manos temblaban con frecuencia y su cuerpo se estremecía con la más ligera brisa. Este frágil anciano, que recordaba a un espantapájaros a punto de ser arrastrado por el viento, era, en efecto, la cúspide del imperio. Con un simple gesto podía mandar a innumerables personas y con solo una tos, decapitar a un noble de alto rango. Su posición estaba por encima de todos con riqueza y poder ilimitados. Sin embargo, ¿por qué parecía tan lamentable? ¿Qué le preocupaba tanto? ¿Qué lo atormentaba de esa manera? La primera princesa Elaine, que cumplió 10 años ese año, al conocer a su padre por primera vez, se hacía estas preguntas. La apariencia del anciano sentado en el trono parecía más la de un esclavo que la de un emperador. El emperador nunca mostraba su rostro, ni siquiera en el nacimiento de sus hijos. Los descendientes imperiales estaban separados incluso de sus madres y eran criados por niñeras y sirvientes. Solo conocían el concepto de padres a través de palabras.
El término mi padre el emperador se sentía demasiado lejano. Cuando a los niños les agradaba una niñera, esta era reemplazada por otra. Lo mismo ocurría con los sirvientes. A los descendientes imperiales se les prohibía estrictamente formar lazos cercanos con nadie. Sus súplicas para no ser separados eran en vano, las reglas siempre se cumplían. El apego y el cariño conducían a la separación y la despedida. Eventualmente, dejaron de abrir sus corazones a los sirvientes. La única excepción era entre los propios hermanos imperiales. Por lo tanto, la primera princesa Elaine amaba profundamente a sus dos pequeños medio hermanos. Después de todo, en el círculo siempre cambiante de personas a su alrededor, lo único constante era la familia. Pero un día, el emperador convocó a sus 4 hijos a la corte. Un camino de seda roja que conducía al trono dorado decoraba el gran salón. Numerosos caballeros estaban de pie a ambos lados con largas espadas y un joven caballero estaba junto al emperador con la mano sobre la empuñadura de su espada. Parecía un lugar destinado a interrogar a criminales. La primera princesa Elaine tenía solo 10 años y el segundo y tercer príncipes tenían 7 y 6 respectivamente. La estricta seguridad parecía excesiva para niños tan pequeños que ni siquiera podían manejar un palo correctamente. El viejo emperador observaba en silencio a su descendencia arrodillada. El segundo príncipe Irid leyó miedo en los ojos del emperador. El emperador les temía. Irid pensó, tenía tanto miedo de bajar de ese trono dorado, hasta el punto de temer no solo a cualquiera sino a su propia sangre. Era el poder tan hechizante. Irid estaba pálido de terror. Incluso el emperador que poseía tanto temía y era cauteloso con los demás. Entonces sería aún más fácil para otras personas sentir lo mismo. Tal vez las niñeras, los sirvientes y quizás incluso Sununim y su hermanito podrían algún día estar vigilándolo. Así, su paranoia echó raíces. El tercer príncipe Sledo vio una tierna preocupación en los ojos del emperador. El emperador estaba preocupado por ellos. Sledo pensó, tal vez había una razón por la que nos quitó tanto, reemplazó a nuestros queridos sirvientes y nunca mostró su rostro. Quizás había enemigos que apuntaban a la familia imperial. Sledo tomó una decisión, había algo de lo que incluso el emperador que tenía tanto en sus manos era cauteloso y cuidadoso. Si existía tal amenaza tenía que volverse más fuerte. Si se convertía en un Ubermensch que pudiera superar cualquier obstáculo en su camino, no habría razón para que le arrebataran a quienes amaba. Así, su obsesión por el entrenamiento echó raíces. Y la primera princesa Elaine sintió, mucho en los ojos del emperador, un torbellino de emociones, demasiado complejo para definir con una sola palabra. A veces era cautela y otras veces tristeza. Ocasionalmente había preocupación, así como amor o desesperanza. No lo entendía, no podía. Por muy inteligente que fuera la primera princesa, no podía comprender por qué el emperador del imperio se había vuelto loco. No podía discernir cuáles de las emociones en sus ojos eran genuinas. Sin embargo, Elaine recordaba profundamente esa mirada. Al terminar la reunión, el viejo emperador dejó a sus familiares solo con este consejo. Sobrevivan, nuestra línea de sangre debe continuar. Fue un mensaje críptico. Después de esto, la primera princesa Elaine continuó creciendo rápidamente. Compartió su amor con sus hermanitos y no descuidó su entrenamiento. Disipó la ignorancia y derrotó enemigos. Y ahora, se la consideraba una de las principales candidatas a la sucesión del trono imperial. Ese trono dorado estaba tan cerca. Aún no podía entender las palabras y acciones del emperador, pero... Irid, mi hermanito, Nunim. Ese mago dijo que no era magia de viaje dimensional, sino... magia de ilusión. Sobre eso, ¿crees que lo que experimentaste fue real? El silencio de Irid se prolongó considerablemente. Después de mucha reflexión, finalmente respondió. He elegido creerlo. Incluso si todo fue un truco de ese mago de principio a fin, mi amor por ella permanece sin cambios. Si es así, realmente espero que haya sido real. No quiero ver a mi hermanito llorando, ¿sabes? Esa es mi línea. Vas a hacer un viaje dimensional, dijiste. Después de que todo termine, no vengas llorando y aferrándote a mí. Con esa aguda réplica, Irid se alejó a grandes pasos. La primera princesa Elaine observó su espalda, recordando su única audiencia con el emperador hace mucho tiempo. Cuando le preguntó a Irid si todo lo que pasó fue falso. Justo después de ese momento. La agitación en los ojos de su hermanito. Brillaba con un tono similar a la mirada del viejo emperador, el color de un esclavo encadenado. Demostraré magia de ilusión, primera princesa. Muy bien, comienza. Todo es ficción, no tiene relación con eventos reales, es puramente un producto de la imaginación. Entiendo. Después de 4 horas en tiempo real llamaré a su Alteza nuevamente. Dejaré una marca en su muñeca para que pueda reconocer el momento de regresar. La primera princesa asintió en silencio y se recostó sobre el círculo mágico. Si le preguntaran qué pensaba, respondería que era más escéptica que otra cosa.
¿No era acaso solo una magia de ilusión razonablemente bien elaborada por el mago tal como él afirmaba? Y entonces, esto era una prueba. En la carta que había enviado previamente escribió: disfruto el combate. La imagen de ella aplastando las cabezas de monstruos en el frente de batalla oriental añadiría credibilidad. Probablemente el mago lo creería. Si todo esto fuera solo una ilusión creada por el mago, entonces mostraría una ilusión llena de batallas. Si fuera así, ella rompería la ilusión y lo destruiría. No se refería a destruirlo en el sentido literal de destruirlo físicamente. Después de todo, luchar contra el maestro de la Torre Mágica Púrpura era suicida. La primera princesa había logrado la metamorfosis pero aún no había entrado en la sublimación. Para entablar una pelea y superar la diferencia de niveles habría necesitado traer la espada sagrada del tesoro de la familia imperial. En cambio, planeaba destruirlo políticamente. Usando la acusación de difamación contra la familia imperial como pretexto para negociar, buscaba fortalecer aún más su reclamo al trono con el apoyo de la Torre Mágica Púrpura. Incluso si resultara ser magia dimensional real, no habría pérdida que sufrir. Después de vivir el evento, Yrith se había transformado en un hombre completamente diferente. Parecía haber superado el trauma de su audiencia con el emperador. Comenzó a confiar más en las personas y se movía con más pasión, realmente, un desarrollo feliz. Si realmente era magia dimensional la que otorgaba las pruebas del destino como afirmaba Yrith. Si ese era realmente el caso, entonces ella podría crecer. Por supuesto, si superar la prueba significaba encontrar una pista hacia la sublimación, no podría haber pedido más. Ni siquiera consideraba la posibilidad de fracasar. La magia se activó, el TRPG había comenzado. A una vasta llanura. Una extensión gris ceniza se extendía hasta el horizonte. El viento mezclado con el polvo de roca triturada rascaba la piel. El cielo parecía nublado como si estuviera cubierto por un filtro oscuro. De vez en cuando, monstruos gigantes volaban cerca. La primera princesa Elaine subió a una roca alta para observar sus alrededores. Vio monstruos vagando por la tierra con formas que mezclaban varios animales o grotescamente retorcidas. A simple vista se parecían a habitantes del reino demoníaco, pero no eran tan fuertes. En el mejor de los casos eran comparables a ogros. Elaine una vez recibió un golpe de un garrote de ogro y lo mató con un solo puñetazo en el abdomen. Los monstruos que había encontrado hasta ahora aquí habían tenido destinos similares. El viento que soplaba, el olor húmedo, la extraña sensación pegajosa del limo que provenía de los monstruos que mató. Incluso la textura áspera de la tierra bajo sus pies desnudos. Todo se sentía demasiado real para creer que fuera solo una ilusión. Según su petición en la carta, hasta ahora solo había sido una serie de batallas consecutivas. Inevitablemente surgieron dudas. Elaine se inclinaba más a creer que este mundo era solo una ilusión. Pasaría todo el tiempo aquí solo cazando monstruos hasta que terminara. Si ese era el caso, al menos habría sido bueno que fuera una batalla tensa. Justo cuando pensaba esto, vio la figura de un humano a lo lejos. La primera princesa Elaine concentró mana en sus ojos. Era un chico de aproximadamente 160 centímetros de altura. Llevaba gafas protectoras quizás para resguardar sus ojos del viento polvoriento. Cabello rubio y ojos verdes. Aunque su rostro era lindo, su expresión y mirada revelaban una fuerte determinación. Y una marca de belleza estaba perfectamente situada en el lugar más apropiado. Comillas. Oh, vaya, su apariencia le agradaba. Por un breve momento, la primera princesa deseó que este mundo fuera realmente real. Capítulo 28, S1,5. Un viaje de escape de 400 kilómetros. La decadencia estaba incluida en el significado de devastación. Donde los escombros de edificios derrumbados y objetos diversos que parecían indicar rastros de alguien permanecían, monstruos pavoneaban sobre la tierra que había sepultado esta antigua civilización. Y mirando desde muy arriba estaban las estrellas ocultas por una tormenta de arena. Era una era en la que cosas que alguna vez fueron brillantes morían una tras otra. Aunque se aferraban con ambas manos a lo poco que quedaba, sosteniéndolo fuerte para evitar que se lo llevaran, al final, todo se escapaba entre los dedos, desvaneciéndose en cenizas y polvo. En una era donde la dulzura de las esperanzas queridas hacía tiempo que se había desvanecido, dejando un sabor amargo, y la desesperación se cernía cerca, demasiado apremiante para siquiera lamentarse. Un joven cruzaba la tierra desolada. El nombre del niño era Espero, pero todos lo llamaban Pero. En esta época que alguien se moviera significaba una de tres cosas. O tenía que huir por la presencia de monstruos en las cercanías, se desplazaba involuntariamente debido a la inercia persistente, o, muy rara vez, se movía porque albergaba esperanza. El niño tenía una esperanza. Había adquirido una brújula de un anciano comerciante del mercado negro por casualidad. Ella afirmaba que esta brújula apuntaba al paraíso, un lugar donde no había que preocuparse por el hambre y se podía llevar una vida pacífica para uno mismo, su próxima generación e incluso la generación siguiente.
Podría haber sido una broma cruel de una anciana que enfrentaba sus últimos días. Quizás alguien más ya había reclamado ese paraíso. Sin embargo, el niño creía y se aferraba firmemente a la esperanza. Después de todo, simplemente no se podía seguir viviendo sin esperanza. Caminaba a través de las vastas llanuras. A veces era ayudado por otros. En otras ocasiones era perseguido por saqueadores. De vez en cuando se escondía en fosas de arena para evitar a los monstruos. Era una vida llena de dificultades, pero no en vano. Después de todo, la distancia mostrada en la brújula disminuía constantemente. Sin embargo, parecía que su viaje había llegado a su fin. GRRRRRRRRRRR. Un lobo variante, un lobo grande que caminaba torpemente sobre dos patas, estaba babeando. Lo desagradable de los lobos variante era su excepcional habilidad para rastrear y su velocidad. La posibilidad de escape del niño era prácticamente inexistente. Era casi una sentencia de muerte. Era un niño pequeño, sin habilidades de combate ni artefactos, por lo que había tenido más que suerte de sobrevivir hasta ahora. El propio niño también lo sabía. También sabía que la suerte no dura para siempre. Si hasta ahora había tenido tanta suerte, llegaría un momento en que también tendría mala suerte. Después de todo, la fortuna y la desgracia se alternan como dos caras de una moneda. Por ello, no sentía arrepentimiento ni se sentía agraviado. Parece que mi suerte se ha acabado. Papá, mamá, el niño murmuró una vez antes de prepararse para el siguiente, afortunado. Se quitó la brújula que había convertido en un collar. Si seguía usándola así, acabaría en el estómago del lobo variante. Sería difícil que alguien la encontrara y podría incluso dañarse. Así que decidió quitársela de antemano y lanzarla tan lejos como pudo. Esperando que algún sobreviviente afortunado encontrara la brújula y llegara al paraíso. Rezando para que alguien más viviera feliz en nombre de todas las vidas perdidas. Con ese deseo, la lanzó. La brújula voló en una parábola corta. Y entonces fue atrapado por una mano llena de cicatrices. ¿Necesitas ayuda, pequeño caballero? Se escuchó una voz suave. Una mujer hermosa con cabello rubio desvaído. Se la caracterizaba por el chal alrededor de su cuello y un vestido rojo profundamente escotado que acentuaba su escote. Ninguna parte de su atuendo parecía adecuada para la batalla, pero el hecho de que estuviera viva con ese atuendo era prueba de su fuerza. El chico se quedó mirando fijamente por un momento, luego asintió frenéticamente. Por favor, sálvame, jijiji, no es una tarea difícil en absoluto. KEUAGH. El lobo variante abrió la boca lo suficiente como para tragar fácilmente a un niño, sus feroces dientes cerrándose como una guillotina. La mujer con el vestido dio un paso adelante, evitando el ataque del lobo, antes de ¡pum!, dándole una ligera palmada en la barbilla al lobo con el dorso de la mano. El lobo tambaleó y cayó. Entonces, un corazón púrpura pulsante, su debilidad se reveló en su pecho.